saludarle en este jueves. Estamos ya casi finalizando esta semana laboral y para nosotros siempre es un placer compartirle las noticias más destacadas de las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenos días. Qué privilegio comenzar la semana, el día, estar siempre con ustedes en este jueves. Pues siempre es un privilegio contar con su televidente, con ustedes televidentes que siempre nos acompañan. Y bueno, Carlos, tenemos muy buenas noticias también en los deportes, espectáculos, noticias curiosas, internacionales. Hay mucho contenido que presentarles en esta ocasión. Sí, traemos los partidos o algunos de los resultados de la jornada que se jugó ayer, la número 3. Hubo muchas sorpresas, compañeras y amigos televidentes. También tenemos qué ha pasado a nivel internacional con el Barcelona, la Copa del Rey. De todo esto vamos a estar hablando y de una fecha muy importante que se conmemoró ayer y ya les vamos a platicar en unos cuantos segundos de esto. Porque antes también tenemos algo ahí guardadito que nos quedó de nuestra compañera Claudia Cusco, ¿no, Célida? Así es, porque recientemente se estuvo desarrollando el FITUR, esta Feria Internacional de Turismo, de la cual El Salvador formó parte. Algunos de los recorridos que se promovieron estuvieron pues la ruta del café, lo platicábamos por acá, ¿verdad? Que fue una de las rutas más recientes y que sin duda para la comunidad europea pues muy importante conocer un poquito de nuestro país. Así que, ¿qué les parece si damos un pequeño recorrido también por lo que fuimos a presentar hasta España? Porque España precisamente es otro de los países considerado por los salvadoreños de oportunidades para superarse en la vida. Y bueno, en esa visita a Madrid, España, Claudia Cusco y el camarógrafo Ricardo Tobar conocieron un poco más también a un salvadoreño exitoso. Le invitamos a ver de quién se trata. Voy a estar feliz el día que hoy estamos. Abordamos el metro conocido como Renfe rumbo a Villaverde Bajo, un distrito localizado al sur de Madrid. Al caer la noche llegamos hasta la única pupusería que rinde honor a la comida típica de El Salvador. Coméntenos, Mauricio, ¿cómo ha pasado todo este tiempo acá en Madrid? ¿Cómo ha sido la vida? Pues mira, al principio es un poco dura, como todos los que emigramos a otros países para trabajar, y la pupusería surgió a raíz de la crisis, porque desde 2008 hubo una recesión aquí en España y necesitábamos nosotros buscar otros medios para subsistir. Queda claro que cuando un salvadoreño se propone algo, lo logra. Con su pequeña empresa, este salvadoreño originario de Usulután también genera empleos. Trabajo directo le damos a 10 personas, aparte de los proveedores que también nos sirven cada semana. Muchos de ellos son salvadoreños. Hay algunos salvadoreños y también pues de otras partes de Latinoamérica que trabajan aquí en Madrid ganándose la vida. Aquí las pupusas no es el único platillo típico que se degusta. También antojitos como la yuca frita, los frijoles y sopas propias de la gastronomía salvadoreña. Tenemos de frijol con queso, de chicharrón con queso, revuelta de queso, de loroco con queso, de pollo con queso. Aquí en Madrid han pasado todos los salvadoreños y a ellos se han unido los hondureños, nicaragüenses, costarricenses, colombianos y de muchos españoles también. La pupusería Río Grande alberga también la nostalgia de quienes salieron del territorio en busca de un futuro mejor. ¿Todos son salvadoreños? Todos, sí. Sonate de Occidente. Claro que sí. ¿Qué les gusta venir a esta pupusería? Por la nostalgia, porque están las cosas buenas y hay que recordar siempre de dónde uno ha nacido, ¿no? De Sonsonate. De Sonsonate. ¿Cuántos años tienen acá? 4 años. ¿Cómo han sido estos 4 años? Bastante difíciles, porque se quedan los hijos y se quedan muchas cosas. Con el tiempo, pues logré yo traerme ya mis hijos viven conmigo. El embajador de El Salvador en España habla del esfuerzo de los compatriotas. Buscan trabajos de repartir propaganda, camareros, algunos incluso de vender comida, pupusa, por ejemplo. Bueno, múltiples formas de buscarse la vida y a pesar de que el salario no es un salario alto, pero ellos siempre se buscan la forma para mandarle a su familia un poco de dinero. Un rincón salvadoreño que se ha convertido en punto de encuentro de los compatriotas que desde hace muchos años no visitan su lugar de origen.
Miles de salvadoreños se encuentran aquí en España, extrañan su país, pero saben que también contribuyen a la economía de nuestro territorio. En Madrid, España, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco. Sí, bien, les dije, Claudia haber estado contentísima de que encontró salvadoreños ahí un lugar con pupusas. Y es que es cierto, cuando uno está lejos y de algo sí, que le recuerda a su país. Nosotros nos sentimos contentos solo de ver las pupusas. Sí, bueno, imagínense 4 años sin poder observar a su gente, sin poder saborear los deliciosos platillos típicos. Bueno, encontrarte con un lugar de esos, en un lugar tan lejano como España, me imagino que debe ser una gran emoción para muchos salvadoreños y centroamericanos también, que se sienten identificados con nuestra gastronomía, que es deliciosa. Ahora, esto es en Madrid, seguramente en otros lugares de España, en Sevilla, en Andalucía, en Galicia, en Barcelona, habrá también salvadoreños, ¿no? O sea, es que los hay, como decimos, no hay un lugar del mundo donde no hay un salvadoreño. Y eso es casi que un hecho, ¿verdad? Sí, bueno, en Estados Unidos, en Canadá también, en Italia, que hay una comunidad bastante grande de salvadoreños, España, y tengo entendido que también en Australia hay muchos salvadoreños en todo el mundo, y lo mejor de todo es que a pesar de que estamos en la distancia, siempre nos mantenemos cercanos con ese sentimiento y orgullosos de sentirnos también salvadoreños, ¿no? De encontrarnos con un salvadoreño en un lugar tan lejano. Y que han logrado destacar además con nuestro platillo típico que es delicioso. Bueno, terminó el partido de tenis, el que comenzó a las 3:30, lo hizo rapidísimo, de manera quirúrgica. Novak Djokovic eliminó a Roger Federer. Algunos esperaban que ganara el suizo, ¿no? Pero se ha impuesto, ganó el primer set 6-1 y creo que ahí estuvo la clave del partido porque desmoralizó a Federer y además dio un golpe de mucha autoridad en la mesa. El segundo lo ganó 6-2. Federer le alcanzó todavía el tanque de gas para ganar el tercer set 6-3, pero se volvió a imponer 6-3 Djokovic en el cuarto. Así que avanza la final y hoy, la madrugada del viernes, jugará Raonic contra Murray, la otra semifinal, para conocer quiénes son los dos que van a pelear por el título del Abierto de Australia. Compañeras, ayer platicábamos con Eduardo Navas, el productor, sobre un evento que se conmemoró ayer, 71 años, si no me falla el conteo, pues se dio en 1945. Y recordaba también aquella diferencia entre celebrar una fecha y conmemorar una fecha, ¿te acordás? No recuerdo si tú estabas aquí, Lorena, y habías regresado de tus vacaciones. Pues esto se conmemora, ¿no? Porque no es justamente algo... no es un motivo de celebración, sino más bien como para tenerlo en nuestra memoria, ¿no? Entonces se conmemora el fin del Holocausto, se le llama así. Recordemos que el Holocausto fue el genocidio masivo, sistemático, de 11 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, por parte de la Alemania nazi, comandada por Adolf Hitler, esto durante la Segunda Guerra Mundial y unos años atrás, ¿no? Y en este campo de Auschwitz era donde se mantenía, en el campo de concentración, donde tenían a los judíos para múltiples cosas, no solo para esperar fecha de ejecución. Experimentación, trabajos forzados, tortura, trabajo forzado. Increíble, ¿verdad? Es uno de los episodios más crueles, creo yo, en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, en la historia reciente y en la historia en general de la humanidad, aunque reconozcamos que han habido también genocidios, masacres a lo largo de toda la historia, hace muchos años en Asia, en otros lugares del mundo, pero la crueldad de las imágenes, pues ayer aparecía en muchas páginas, en National Geographic recordaba todo esto y hablaba sobre cómo esto cambió la vista de abordar, de enfrentar este tema de delitos, estos delitos de lesa humanidad que nunca prescriban, ¿no? Y que sean perseguidos de cualquier forma. Por lo tanto, se conmemoran 71 años. ¿Por qué la fecha? Bueno, porque la fecha 27 de enero es cuando los rusos liberaron a todos los judíos que estaban presos en este campo de Auschwitz, en el campo de concentración. Por eso es que se conmemora, fue una decisión que tomó las Naciones Unidas de señalar esa fecha, aunque sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en otra fecha, no un 27 de enero. Exactamente. Imágenes muy duras las que le presentábamos, pero son imágenes reales. Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura. Un agente de la corporación policial fue atacado a tiros por varios sujetos a bordo de un vehículo en el centro de San Salvador. Los ataques armados en contra de los agentes de la policía continúan. En horas de la noche del miércoles, un elemento de la corporación policial caminaba en las inmediaciones de la calle Ramón Belloso y Avenida Los Diplomáticos en las cercanías de la Plaza El Trovador, cuando fue atacado a tiros por varios sujetos que se conducían a bordo de un vehículo, lesionándolo de gravedad.
Al compañero pues lo interceptaron de un vehículo color verde, esa es la información que tiene por el momento, pues le hicieron varios disparos, al parecer pues tiene como tres lesiones, ¿verdad?, provocadas por arma de fuego. A escasas cuadras de donde sucedió el hecho se encuentra la subdelegación de San Jacinto. Los agentes de turno, al escuchar los disparos, montaron un rastreo por las zonas aledañas para dar con los responsables. Sabemos que está una delegación cerca, ¿se ha dado alguna persecución? Sí, aquí tenemos la subdelegación San Jacinto, ¿verdad? En el momento que escucharon los disparos, pues salieron patrullas aquí a verificar la situación, ¿verdad? Pero ya el vehículo pues se había dado a la fuga, pues en este momento todavía andamos rastreando lo que es toda la zona pues, y sectores aledaños. En la escena la policía encontró al menos 9 caquillos de pistola 9 milímetros. El agente lesionado fue trasladado por una patrulla del 911. Su estado de salud es de pronóstico reservado. ¿Las lesiones qué tipo del cuerpo? Parece que las tienen en el abdomen. ¿En el abdomen? ¿Y en este caso él venía de licencia o estaba...? Por el momento lo que sabemos es que él estaba de licencia, ¿verdad? Ahorita desconocemos pues de dónde él venía por el momento, ¿verdad? Se dirigía para su casa porque vive cerca de esta zona. Según información de las autoridades, el agente está destacado en la División de Tránsito Terrestre. La policía no descarta que los hechores puedan ser pandilleros. Este es un informe de Edgardo Portillo. Y no es el único ataque que se registra en las últimas horas contra agentes de la corporación policial. Otro agente que se conducía con su esposa en la ruta 152 fue atacado por supuestos delincuentes en la carretera al Puerto de la Libertad, dejando como resultado a la mujer fallecida. Un agente de la Policía Nacional Civil y su esposa fueron atacados por 3 supuestos delincuentes mientras estos se conducían en una unidad del transporte colectivo. El hecho ocurrió en la carretera al Puerto de la Libertad. Viniendo del puerto para Santa Tecla, Cristo Negro, no sé dónde es. Uno dice que subieron a asaltar y ella se opuso. Tras el ataque, la pareja fue conducida por la misma unidad de transporte hacia el Hospital San Rafael de Santa Tecla, donde se conoció que la mujer falleció, mientras el agente se encontraba herido de gravedad. Ahí lo que estaban diciendo que se subieron a asaltar el microbús. Los chamacos ahí como que opuso resistencia ahí. A pesar de los hechos, las autoridades policiales de la zona no quisieron dar una versión de lo ocurrido, por lo que los detalles de este ataque serán conocidos en las próximas horas. Lamentablemente, los crímenes de los delincuentes parecen haber sobrepasado todo límite, pues ahora, además de los agentes de la corporación, las familias de estos se han convertido en su nuevo objetivo. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Más información lamentable, un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a tiros mientras manejaba su motocicleta. El hecho se registró en la calle conocida como Agua Caliente del municipio de Soyapango. Según las primeras investigaciones, la víctima fue interceptada por varios sujetos, quienes le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga. La identidad del joven no fue revelada por los medios, por parte de las autoridades, y de más está decirle que no se reportan capturas en este hecho y todavía los están buscando, como suelen quedar muchos de los homicidios, ¿no?, que vemos a diario lamentablemente en nuestro país. Así es, muy lamentable la información que se registra en las últimas horas, estos homicidios, estos ataques también al sector policial. Ayer precisamente realizaban ellos una protesta, una marcha en la que exigían no solamente el bono, hablaban también un poco de las condiciones en las que les toca trabajar. Era muy claro, se pedían una cifra específica, un aumento salarial y llevar su ingreso mensual a $1,000, un salario para ellos justo y digno por la labor que realizan como agentes de seguridad, como policías, ¿no? Y amenazaron con que si esto no se lograba, si no se alcanzaba, pues vendrían más acciones de parte de ellos. Por alguna de las peticiones que yo escuché, algunos de ellos estaban incluso protestando o diciendo que de su dinero a veces tenían que comprar ciertos insumos como las municiones para poder pues realizar su trabajo, y es algo de que todos expresaban que en alguna ocasión habían tenido que poner incluso de sus propios recursos para poder realizar su trabajo adecuadamente, ¿no? Así que bueno, llama mucho la atención también.
Así es, y bueno, nosotros vamos a seguir hablando al respecto, nos vamos a enlazar en este momento con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta un punto de San Salvador y nos tiene detalles. Néstor, buenos días. Buenos días, Elida, así es, estamos en este momento completamente en vivo para informarles acá en la zona de la comunidad Nuevo Israel en San Salvador, donde fue encontrado un cadáver, fue abandonado en la quebrada El Garrobo. Ustedes también en este momento la bóveda que se encuentra en este lugar, donde aproximadamente unos 50 metros se encuentra este cadáver. Pero para tener más información vamos a hablar en este momento con un oficial de la Policía Nacional Civil que nos comente un poco sobre lo que han realizado acá en la escena que han encontrado. Muy buenos días, y nos comenta, por favor. Buenos días. Efectivamente, ¿verdad? Aproximadamente como a las 4:30 de la mañana cayó el aviso al sistema de emergencia 911, ¿verdad? Al venir, pues, mandamos varios equipos a verificar aquí sobre el interior de la quebrada, pues, encontrando, pues, el cadáver de una persona del sexo femenino, pues, quien está totalmente lapidada, ¿verdad? Está, pues, sobre lo que es la bóveda de la calle Amberes, sobre la quebrada del Garrobo, aquí lo que es, pues, la comunidad Nuevo Israel, ¿verdad? Por el momento, pues, no tenemos más información, ya que el cadáver, pues, se encuentra en el interior, ¿verdad?, de lo que son las aguas de la quebrada. No se sabe cómo habrá sido la muerte desde el momento. ¿Testigos han mencionado algo al respecto? La única información que tuvo que habían visto unos sujetos subir, ¿verdad?, en sentido de oriente a poniente, ¿verdad?, y esa información fue la que venimos a verificar, pues, encontrando, pues, este hallazgo. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Ya escuchaban ustedes la información. Corroborando, es una mujer la que se encuentra en este lugar, quien ha sido asesinada cerca de las 4:30 de la mañana. Sujetos fueron vistos en esta zona por testigos y no han sido identificados hasta el momento, pero sí se confirma que en esta quebrada que se encuentra a mi espalda hay una mujer que fue asesinada en esta mañana, en tempranas horas de la mañana, aquí en la comunidad Nuevo Israel, en la quebrada El Garrobo. Esa es información en desarrollo, compañeros. No sé si tendrán alguna pregunta en el estudio. Pues nada más lamentando la situación, Néstor, la información con la que amanecemos, otro cadáver que ha sido localizado en las últimas horas, este reporte que tú nos ofrecías, y bueno, nos mantendremos nosotros al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas. Imagino que mucha preocupación también por parte de las personas ahí en esa comunidad y pues asustadas, supongo, ¿verdad?, de tener que levantarse, amanecer y enterarse de este tipo de situaciones. Bueno, tenemos que superar esta situación al final, ¿verdad? Aceptarla y seguir trabajando por... Bueno, y esperar que comiencen a dar resultados, esta situación. ¿no? Que den resultados todos estos cambios. Hay una nueva autoridad, si hay una nueva persona, hay cambios en las autoridades, en las instituciones encargadas de esto, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía Nacional Civil. Bueno, esperemos que los cambios se comiencen a ver, porque lo que seguimos viendo es lo de siempre. 2 personas fallecidas fue el resultado de un grave accidente en la Troncal del Norte. La responsabilidad sigue siendo el detonante en estos hechos. Claro, la responsabilidad al conducir. La imprudencia y la excesiva velocidad habrían causado este accidente en el kilómetro 35,5 de la carretera Troncal del Norte. Rafael Vides, de 73 años, y una mujer que no pudo ser identificada murieron del impacto. El motorista de la Rastra huyó del lugar. No alcanza a pasar el señor, no alcanza a rebalsar lo que es la Rastra, y la Rastra colisiona, ¿verdad?, con la parte frontal hasta arrastrarla por lo menos 1,5 cuadras. Los ocupantes del pick-up se dirigían a San Salvador a realizar unas diligencias. Cuando la Rastra los impactó, familiares dicen que Vides siempre se transitaba por esa zona. No sabe qué diligencia iba a hacer allá a San Salvador, o siempre viajaba. No, él viajaba de aquí, del norte aquí a Aguilares. Me imagino que venía a traer una leña que un familiar le había regalado de aquí de Colima y venía para Aguilares ya. ¿No venía nadie más con él? Pues hasta ahorita no solamente la señora, pues no se sabe porque no se puede ver exactamente quién venía más con él. Debido a la magnitud del accidente, los cuerpos de socorro tuvieron que emplear maquinaria especializada para rescatar los cuerpos. Una maquinaria pesada y una maquinaria liviana, ya que el cuerpo del señor y el cuerpo de la señora sí están bien impactados y con hierros dentro de sus cuerpos, ¿verdad? Es un procedimiento lento y con equipo hidráulico esperamos recuperar los cuerpos de unos 30 minutos por lo menos. La Troncal del Norte vuelve a ser escenario de una tragedia vial. Las autoridades reportan que en el país diariamente ocurren un promedio de 30 accidentes de tránsito. Con imágenes de Gonzalo Tejada,
informó Inmar Vázquez. Bueno, dijimos la irresponsabilidad al volante, ¿no? Y nuevamente también la excesiva velocidad y la imprudencia fueron las causas de un accidente que se produjo en la carretera Panamericana, en el sentido que conduce de Santa Tecla hacia San Salvador. Según testigos, el culpable de este percance huyó del lugar. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. Y continúa el despliegue de seguridad en el centro de San Salvador desde las 4 de la mañana hasta que los comerciantes se retiren. Con un despliegue policial y militar sin precedentes, amanecieron los mercados La Tiendona y Central de la capital. Son más de 325 elementos que intentan proteger a la población ante los altos índices de hechos de violencia ocurridos en estas zonas. La misión es verificar armas de fuego y detener a todo aquel que no anda documentación. Verificar en el sistema si le aparece orden de captura o no. Esto es con el propósito de generar un clima de confianza, de seguridad a toda la población que asiste aquí al mercado, a hacer sus compras al mercado central y a los comerciantes para que oferten sus productos. Para los consumidores y comerciantes de estos establecimientos, tener la presencia de las autoridades es sinónimo de tranquilidad, aunque esperan que esto sea un proyecto permanente en el sector ante el constante acecho de estructuras criminales. Que mejoren vea, las vigilancias y todo lo que es concerniente, vea, que andamos en los mercados. ¿Esto ayuda para que los mercados la gente pueda andar más tranquila? Sí, más seguridad se siente. Se puede mover uno tranquilo, aquí libre, va, porque a veces, antes eran bien fregados, pero hoy está un poco menos. Pero ya con la policía aquí, ya sería mejor. Pues se siente uno más seguro, ¿va? Porque la verdad pues que ya no se ha oído nada malo, pues. En el año 2015, 23 personas fueron asesinadas solo en el mercado de mayoreo La Tiendona y sus alrededores. En el 2016 a la fecha ya se registran 2 hechos de esta misma índole. Por su parte, el mercado central constantemente registra tiroteos por disputas entre criminales rivales, asaltos y extorsiones en contra de comerciantes. Con imágenes de Adalberto Cruz, esto es un reporte de Néstor Hernández. Autoridades de la Policía Nacional Civil en Lourdes, Colón, clausuraron este miércoles la Liga Atlética Policial, programa que albergó por varios meses a cientos de jóvenes de diferentes comunidades que viven en la zona de alto índice delincuencial. Al evento asistieron representantes de la Embajada de los Estados Unidos en el país, quienes entregaron un importante donativo para que el programa continúe, alejando de la delincuencia a cientos de niños y jóvenes. La donación se trató de kits deportivos y 2 microbuses. Mire qué preciosa la canchita, el pasto sintético, la alfombra y el ambiente que se vive siempre que estamos hablando de deporte y de cuestiones positivas para alejar a los chicos de la delincuencia. Este programa ha tenido como propósito reunir a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, reunirlos alrededor del deporte, para destacarle los diferentes valores de respeto, de solidaridad. Y qué bueno, qué bonitas imágenes como tú nos decías, Carlos, pero esto contrasta también con la situación que vivimos el día de ayer. Cientos de miles de salvadoreños, y es que decenas de policías se han concentrado en la Plaza Salvador del Mundo y ellos marcharon hasta Casa Presidencial, pues exigiendo un salario de $1,000 y también el pago del bono que se les había prometido por parte del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Sí, los agentes amenazan, lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no?, con realizar un paro de labores o una suspensión de labores, más bien dicho, el próximo 2 de febrero si no reciben ese beneficio. El bono prometido es de $600 para los agentes, cabos y sargentos, de $400 para los oficiales y de $250 para los empleados administrativos de la corporación. Y en total son 325 elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada
los que han sido desplegados en el centro de San Salvador desde el pasado lunes, realizar patrullajes y brindar seguridad, sobre todo en los contornos de los mercados, la Tiendona y el Mercado Central, donde en las últimas semanas se reportaron con frecuencia hechos delictivos. Pudimos ver cómo al menos 3 tanquetas militares fueron estacionadas en las cercanías del cementerio Los Ilustres, pues un detalle que llamó bastante la atención de las personas que transitaban por esa zona. Y doctores del Hospital Rosales llegaron a realizarle una evaluación médica al exmandatario Francisco Flores. Hubo algunos retrasos por falta de autorización. Evaluación general y del estado neurológico y cardiovascular del paciente. Son las evaluaciones médicas que tienen previsto realizar 3 doctores del Hospital Rosales para determinar cuál es el estado de salud del expresidente Francisco Flores. Luego que la parte querellante en el caso presentó un escrito ante el Tribunal Quinto de Sentencia para que librara un oficio, petición que también ocasionó reacciones entre los políticos del partido Arena. Ya es tiempo de que terminen ese acoso, que terminen con ese hostigamiento, que ahora quieren mandar que vengan del Hospital Rosales a ver si es cierto. Pese a que el equipo de doctores ingresó a tempranas horas, no pudieron proceder con el chequeo médico por falta de autorización para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Vamos a esperar que les venga a ellos la autorización del juez, porque así nos lo han dicho. ¿Hicieron el expediente? No, nada. ¿Por qué no se puso, doctor? Nada, porque no se ha recibido la autorización del juez. Los días pasan y el estado de salud del expresidente Francisco Flores parece no mejorar, situación que mantiene preocupados a familiares y amigos. Pues sigue crítico su salud. No, él está en cuidados intensivos y solo tiene acceso a los médicos. Esta situación también ha motivado a muchos a acercarse al centro hospitalario para expresar su solidaridad. Le traemos flores y una palabra que esperamos en Dios se cumpla, porque Dios nos manda amarnos unos a otros y no a ser jueces en esta tierra de nadie. Me duele de que a veces la gente lo juzgue, a veces sin saber cavar lo que es una persona, y le pido a Dios que mejore su salud. El informe presentado por el Instituto de Medicina Legal detalla que el expresidente Flores se encuentra en estado crítico y con un pronóstico de vida reservado, coincidiendo con los resultados obtenidos en el último examen que se le practicó, en el que se demostró que hay aumento de hemorragia cerebral y el edema. La información certera del caso se recibe a cuentagotas mientras crecen las especulaciones en redes sociales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Horas después, el grupo de especialistas del Hospital Rosales regresó al hospital privado y logró hacer las diligencias ordenadas por el juez. Al salir manifestaron que las órdenes fueron cumplidas, vieron al expresidente y conocieron su expediente. Ahorita nos dirigimos al Hospital Rosales para elaborar el informe y luego pues se le comunicará. ¿En cuánto tiempo estará listo ese informe? Nosotros preparamos, al señor director le entregamos el informe mañana a las 8 de la mañana. ¿Ustedes tuvieron acceso? ¿Vieron al expresidente? Sí, estuvimos allí en la unidad de cuidados intensivos y revisamos el expediente. Y anoche varios diputados del Partido Tricolor llegaron al Hospital de la Mujer para brindar su apoyo a la familia del expresidente Francisco Flores. Asimismo, arremetieron en contra a los querellantes por no confiar en el informe clínico de medicina legal. Las muestras de apoyo a la familia del expresidente Francisco Flores siguen sumándose. Anoche varios diputados del partido de derecha llegaron al hospital donde se encuentra internado desde el pasado domingo. Hay que tener fe, hay que creer en el poder de la oración. Sé que hay mucha gente orando por la salud del expresidente Flores, muchos que le tenemos un gran aprecio, un gran cariño a él y que tenemos esperanzas de que pueda salir adelante de esto, ¿no? Pedimos como grupo parlamentario una representación grande de nosotros que estaba en la reunión de fracción, venir a acompañar a extender una oración por la salud del expresidente y pues claramente esperando que él pueda salir de esta situación que sabemos y entendemos que es una situación difícil. Sin embargo, los diputados de derecha arremetieron en contra de los querellantes y el juez encargado del proceso judicial. Esto debido a que solicitaron que llegaran médicos especialistas del Hospital Rosales a verificar el estado de salud del exmandatario, a sabiendas que ya existe un informe detallado por parte de Medicina Legal. Creo que bastaba con el informe de Medicina Legal para que
estos querellantes sigan hostigando a la familia, ¿verdad? Y sigan aprovechándose del sufrimiento de esta familia que ya ha pasado por bastante, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que lo que dijo Medicina Legal hace meses atrás señaló, y algunos dudaron de que el presidente Flores tenía un padecimiento, algunos incluso se atrevieron a decir de que era una manera oscura de tenerlo a él afuera de una prisión. Ahora se dan cuenta que era cierto, pues. Para los diputados, este tipo de acciones es una muestra de que el caso se ha politizado, ya que consideran que existe un acoso hacia el expresidente y piden que respeten el dolor de la familia Flores. Repito, cegados por el revanchismo, por intereses, por la soberbia y el resentimiento, están causando esta pena a un expresidente de la República que fue bueno y duro en su gestión a favor del pueblo. Para las próximas horas se espera un informe detallado por parte de los médicos del Hospital Rosales al director de dicho nosocomio, el cual lo hará llegar a los tribunales. Este es un informe de Edgardo Portillo. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. No nos cambien. Muchas gracias por continuar con nosotros. Lo platicamos en los titulares. La primera planta de ensamblaje de computadoras fue inaugurada por el presidente Salvador Sánchez Serén en Zacatecoluca, departamento de La Paz. La planta suministrará los equipos para dar continuidad al programa Una niña, un niño, una computadora. La planta tiene la capacidad de ensamblar 100 computadoras diarias y un promedio de 24,000 al año. En esta planta se invirtieron más de $700,000 en kits de partes de computadoras portátiles. Muy pronto El Salvador va a tener jóvenes que van a estar creando instrumentos necesarios para todo el área de informática. Eso es lo que ahora estamos entregando al país. Por eso nos sentimos satisfechos al entregar un nuevo logro al pueblo salvadoreño, esta vez en materia de educación. En más temas, el informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción de 2015 ubica a El Salvador en el puesto 72 a nivel mundial con 39 puntos. Ante ello, la Fundación Nacional para el Desarrollo asegura que existe un estancamiento en nuestro país porque se mantiene el puntaje obtenido con respecto al año 2014. Nuestra evaluación global es que el país muestra un estancamiento en materia de percepción de la corrupción. Posiblemente la Secretaría de Apariencia puede aparentar de que esta mejora en el ranking puede significar, digamos, que el país está avanzando en corrupción. Creo que hay que más bien. Y hubo reacciones a estas declaraciones por parte de Funde. Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, salió al paso de los datos revelados por Funde y expresó que se están dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción, pero que eso no es medible. El índice no mide la corrupción. La corrupción es casi imposible medirla. Lo que mide es la percepción de la corrupción. O sea que puede haber un país con mucha corrupción y con bajos niveles de percepción o viceversa. Para el caso, por ejemplo, ¿no? Brasil, a partir del escándalo que ha tenido, ha bajado posiciones y Guatemala también ha bajado sensiblemente. En general, los países no bajan mucho ni suben mucho, salvo casos excepcionales. Y los diputados se encuentran a la espera de que el gobierno presente la propuesta de reformas al sistema de pensiones. Y es que de acuerdo al Ejecutivo, el actual método estará a punto de colapsar.
cuestión de tiempo para que el gobierno presente su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Los diputados se encuentran a la expectativa de cuáles serán los cambios planteados por el Ejecutivo. De entrada, la disyuntiva es evidente entre los políticos. Mientras unos defienden el actual sistema, el partido oficial habla de un sistema mixto entre público y privado. En medio de esta incertidumbre, lo único cierto es que el sistema está en crisis. Que caminemos en una ruta de establecer un sistema mixto, ¿verdad? En donde confluya el sector público y el sector privado. No es válido decir de que el sistema de pensiones de ahorro individual ha colapsado y por eso hay que hacer un sistema mixto. El gobierno nos está planteando un sistema mixto que nosotros no lo vamos a acompañar. No lo vamos a acompañar porque de alguna manera es perverso. A juicio del Partido Arena, lo que el gobierno busca es hacerse de más de 4.000 millones de dólares de los pensionados y ocuparlos a discreción. En respuesta, el partido de izquierda dice que fue en gobiernos anteriores que se metió la mano a dichos ahorros. Lo que va a decir este proyecto es que con esos 4.800 millones de dólares le va a dar pensión a los adultos mayores, le va a dar pensión a los desmovilizados de la Fuerza Armada, pero no va a haber dinero para poder pagar las pensiones a futuro. Ellos le generaron al país, a los cotizantes, que fue privatizar las pensiones con el único propósito mercantilista. Mientras que otros partidos políticos defienden el actual sistema. No comparto la opinión del gobierno que diga que el sistema ha colapsado. Lo que pasa es que el gobierno no le ha pagado al fondo de pensiones los 4.000 millones de dólares que se ha sacado, que ha venido sacando. En medio de esta crisis que pasa el sistema de pensiones, se espera que el gobierno presente en los próximos días en la Comisión de Hacienda de la Asamblea su propuesta. De los planteamientos dependerá si goza del respaldo de los demás partidos políticos. Con imágenes de Ever Ábalos, informó Raúl Hernández. Bueno, está listo ya Romeo con su invitado para la entrevista. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con eso. Estamos insistiendo sobre esto por varios aspectos. Uno de ellos es cómo exportar, ¿no? Hay un programa que se llama Exportar Paso a Paso, que es importante que usted lo conozca también, pero vamos a ver cuáles son las proyecciones, cuáles han sido las proyecciones de exportación, o mejor dicho, lo que se ha exportado en el año 2015 y lo que se pretende hacer para el año 2016. Así que está conmigo Carlos Paredes, que es director de exportaciones de Proesa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estamos esperando también a Gabriela Palma. Gabriela es propietaria de Food Stylist, se llama, ¿no?, esta empresa, y vamos a preguntarle a ella cómo ha sido su experiencia respecto al tema de las exportaciones en nuestro país. Déjeme darle un dato nada más. El principal sector que registró ventas al exterior fue la industria manufacturera. Representa el 95.7% de las exportaciones, con un monto de 5.248 millones de dólares, según eso es el monto total de las exportaciones, según el último boletín del Banco Central de Reserva. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias para ti, Romeo. Es un gusto estar con tu audiencia y en tu programa. Bien, yo sé que hay programas de apoyo, ¿no?, a las exportaciones, de los cuales vamos a hablar también, y vamos a hablar un poco detenidamente sobre el tema de las exportaciones paso a paso. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es, don Carlos, qué le debemos decir a la gente que nos está viendo en este momento y que se pregunta cómo camina el tema de las exportaciones a nivel nacional? Muy bien, pues fíjate que es muy importante compartirle a la población y naturalmente al sector empresarial del país que el comportamiento de las exportaciones durante el 2015 en relación al comportamiento en América Latina, que tuvo una contracción de menos 14 puntos, de acuerdo a la CEPAL, El Salvador fue el país que mayor ritmo de crecimiento tuvo en sus exportaciones en toda la región. ¿Pocos creen eso? Efectivamente. Digo, los escépticos dicen, a ver, repítame el dato, que El Salvador creció más que otros países latinoamericanos. Se lo voy a repetir, con mucho gusto, efectivamente. Y solo para aclarar, no es que, por ejemplo, Costa Rica exporte menos que nosotros, exportan más, pero el ritmo del crecimiento de la exportación durante el 2015, el caso salvadoreño punteó en toda la región de América Latina, seguido de Guatemala. Yo creo que esta es una variable o es un resultado sumamente interesante para analizarlo. Básicamente, las exportaciones, Romeo, crecieron un 6% a los Estados Unidos y un 4% a Centroamérica. Esos son nuestros principales destinos de exportación. A los Estados Unidos nosotros le exportamos
2.500 millones de dólares. De esos 2.500 millones de dólares, 2.250 millones de dólares son de maquila y de textil. Básicamente la confección es el producto campeón del país en materia de exportación. Si tú le restas a los 2.500 millones, los 2.200 y pico que te he mencionado de confección y maquila, te quedan menos de 200 millones, que es lo que le exporta el país en producto étnico y otros productos a los Estados Unidos. Esto nos indica que hay una enorme posibilidad de crecimiento de la exportación a Estados Unidos, porque estamos en menos de 200 millones de dólares, frente a 2.250 que representa la confección. O sea, la grada es bien grande entre el primer lugar y el segundo lugar. Claro. Entonces ahí tenemos una enorme oportunidad. Y justamente este programa Paso a Paso, que lo lanzamos el día de ahora en el Hotel Princess, en el Salón Bristol a las 8 de la mañana, y que invitamos a los empresarios que estén interesados en acudir, lo que busca es permitirle a las empresas nuevas que no han estado exportando, Romeo, que sean expuestas a un proceso de capacitación. Pero regresemos al tema de los datos generales al que tú referías. Entonces, 6% de crecimiento al mercado de los Estados Unidos y 4% de crecimiento al mercado de Centroamérica son lo que explica realmente el ritmo de crecimiento que ha tenido la exportación salvadoreña. Y esto, naturalmente, hay cosas nuevas que se han dado también durante el 2015. El hecho de que el Ministerio de Economía le haya quitado en la OMC una demanda que había puesto El Salvador hace muchos años contra la China continental, que nunca la activó El Salvador, la puso y nunca la activó en materia arancelaria, pero que China, al ver que lo habíamos demandado, ellos sí la activaron y nos pusieron unos aranceles tremendamente altos. Prácticamente bloquearon, ¿no? Bloquearon. Fíjate que, por ejemplo, para ingresar azúcar a China tenías que pagar 125% de arancel. Ahora, con esta decisión que el gobierno de El Salvador tomó y con la vinculación que tuvo el ministro de Economía con sus alternos de la China continental y en el marco de la OMC, pues ya se bajó a 50%, o sea, perdón, al 50% del arancel. O sea, si se paga 50% de arancel en lugar de 125%. Como se pagaba antes. Como se pagaba antes. Eso permitió que los azucareros del país hicieran una venta histórica de 40.000 toneladas de azúcar a la China continental, que reportó 38 y pico de millones de dólares de exportación. Eso hizo aparecer a China ya en el mapa, a la China continental, porque importamos mucho de China, pero es poco lo que le exportamos a China. Y fíjese que estamos exactamente igual que estaba Chile en 1990. En 1990 Chile le exportaba cero a la China continental. Y ahora, Romeo, China continental es el principal mercado de los chilenos. Y muchas veces esto, don Carlos, es por cuestiones ideológicas, ¿no? Lo de China, ¿era eso o no era eso realmente? Pues mira, realmente nosotros hemos estado, pienso yo, y con mucho respeto, naturalmente, con lo que voy a expresar al sector exportador, a quien le debo todo mi reconocimiento por su esfuerzo y su trabajo. Como tú has dicho, saca la cara por el país en materia del crecimiento económico, pero yo creo que de alguna manera la proximidad que nosotros tenemos con el mercado, que ha sido el más grande del mundo, los Estados Unidos, de alguna manera nos ha desarrollado una actitud de bastante comodidad. Y estamos igual que los chilenos, o sea, la restricción de los chilenos para ir a Asia no es tanto la ideología, era tanto en ese momento los costos de transporte. Entonces existe una percepción de costos de transporte muy elevados, de que la logística es muy complicada. Pero realmente... ¿Percepción nada más? ¿No es cierto que sea así? ¿Que sea complicado? Fíjate que en la medida que ha venido desarrollando mucho el transporte, hay mucha más frecuencia marítima hacia la zona del Pacífico y los costos están mucho más accesibles. Pues. Oiga, don Carlos, es que ese punto es bien importante, ¿no? A ver, cuando usted habla de exportaciones, dice, mire, es que me resulta mejor y más fácil ir a Guatemala o ir a Estados Unidos, conozco ya el país, sé cómo es el movimiento, la logística. Pero tiene razón, de repente alguien puede estar interesado en un mercado internacional o en otro mercado europeo, pero dice, yo exportando a China, ¿cómo hacerlo? O sea, tan lejos, ¿no? La moneda, etcétera, las costumbres, la logística, todo eso tiene que ver, ¿no? Fíjate que nos tenemos que pegar, por un lado, a los azucareros, pero mira qué interesante lo que te voy a decir. Tenemos iguanas salvadoreñas en Hong Kong. Sí, sí. O sea, que hay una empresa salvadoreña que ha hecho la logística de exportar sus iguanas a Hong Kong. Iguanas, como mascotas. Eso te indica que la variedad de producto que puedes exportar tú es impresionante. Gabriela Palma, justamente, que estará con nosotros. Justamente en un momento, que está llegando. Ya la incorporamos. Nos va a comentar realmente su experiencia, porque ella es una persona especialista en food styling, o sea, ella viste la comida, y fotografía la comida.
Y eso prácticamente es un servicio que ya ha podido exportar a Centroamérica después de haber pasado en el paso a paso de Proesa. Pero dejemos que ella realmente lo desarrolle en Carlos, su momento. Vamos en la ruta esta de diversificar, que por cierto fue una de las críticas, digamos, que se hicieron a gobiernos anteriores que no diversificaban la matriz de exportación y que nos quedábamos simplemente en el mercado más grande, ¿no? Por muchas razones, que es Estados Unidos y Centroamérica. ¿Hemos diversificado realmente la matriz de exportación? Perdón. Bueno, mira, estamos haciendo un esfuerzo y ya hay algunos resultados. Este dato que te planteo de la China continental es uno, ¿verdad? El hecho de que estemos firmando un tratado de libre comercio con Corea me parece también que es un indicador muy importante. El hecho de que tengamos consejeros económicos, comerciales y de turismo en Asia, uno de ellos Jaime López Badía en Taiwán y Rodrigo Blanco en la China continental, en Shanghái o Beijing, ya son un indicador realmente de que El Salvador tiene una infraestructura que pretende colocar al servicio del sector exportador. También digamos que la exportación a Europa representa un 6% de la exportación total. No es desestimable. Si tú consideras lo que te dije de que la maquila de Estados Unidos nos representa 2.250 millones y que en la segunda grada tenemos con menos de 200 millones de dólares el resto de productos a exportar, ese 6% que exportamos a Europa resulta ser mayor que lo que le exportamos a Estados Unidos al quitarle la confección. Entonces no es un mercado despreciable para nada, el europeo, ni mucho menos. Y sobre todo que ahora nuestro Congreso ha ratificado el acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea. En tal sentido, existe también un esfuerzo de exportación hacia Europa. También las empresas están buscando hacia el sur del continente americano. Quiero decirte que hay bastante interés y de hecho lo ha habido de exportaciones a Venezuela, pero también de exportaciones a Perú, de exportaciones a Colombia, de exportaciones a Chile. Y el sector empresarial nuestro, hay empresas que están comenzando a incursionar en el mercado africano. Hay una empresa nuestra que produce bombas para fumigar en el campo, insecticida, fungicida, etcétera. Protecno es el nombre de esta empresa. Y que ya las están exportando. Y que esta empresa durante el 2015 nos pidió que le ayudáramos a hacer una investigación, una prospección de mercado en el caso africano. Proesa le hizo los contactos y ellos ya tienen ahorita perspectivas bastante interesantes en el caso de África. Entonces, digamos que hay un esfuerzo de diversificación. Creo que el Medio Oriente es un esfuerzo que nos hace falta todavía desarrollar con mayor pero fíjate, para no confundir a la población, las apuestas son claras, Romeo. Tenemos dos mercados fundamentales, Estados Unidos y Centroamérica, ¿verdad? Y siempre han sido eso, los fundamentales, que siempre han sido eso, sí, claro. Y que están casi a la par, porque cuando yo te digo que le exportas 2.500 millones de dólares a los Estados Unidos, quiero decirte que le exportamos a Centroamérica 2.200 millones. Entonces están prácticamente los dos mercados a un casi mismo nivel de importancia, ¿verdad? Y con el Ministerio de Economía, en el marco de la política de fomento y en el marco de la Mesa 8, que es la mesa de internacionalización de las empresas y de atracción de las inversiones, pues estamos trabajando de manera muy coordinada. Y hemos acordado con los personeros de economía, con el titular de economía, que vamos a mantener nuestras prioridades a defender los nichos que las empresas ya tienen ganados. Entonces, de nada nos serviría un esfuerzo de diversificación a la China continental si descuidamos en los mercados más importantes, como son Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, quedemos claros que esos dos mercados siguen siendo y seguirán siendo los mercados principales, ¿verdad? No, Carlos, si le pregunto cuáles son las barreras, estamos claros que en esto aquí hemos avanzado en Centroamérica, ¿no? Y que estamos fuertes en Centroamérica, que estamos fuertes en los Estados Unidos. Pero bueno, pero como dicen ustedes los economistas, usted es economista, ¿no? Ustedes los economistas, los huevos hay que ponerlos en diferentes canastas, porque de repente si una gallina deja de poner, pues tiene la otra por ahí. Excelente. A ver, entonces digo, ¿cuáles son las barreras que todavía nos impiden ser más agresivos, el término bien utilizado, hacia Europa? Mira, ¿Son barreras arancelarias o culturales, etcétera? En el caso de los países europeos, naturalmente los niveles de exigencia son mayores. Me refiero por niveles de exigencia a lo que son los requerimientos de acceso a mercado. Ajá. Los países europeos le ponen ahora una extrema importancia al tema medioambiental, ¿verdad? Y al tema de las certificaciones. Y en esas dos áreas, a pesar de que El Salvador en el área de medio ambiente ha tenido un comportamiento positivo, en el último año 2015, en uno de los indicadores que mide el tema medioambiental,
siempre habíamos estado en luz roja, ahora hemos pasado a luz verde, por los esfuerzos que está haciendo Medio Ambiente en ese sentido. Pero naturalmente somos un país en extrema vulnerabilidad respecto al medio ambiente y lo hemos sido durante todos estos últimos 30, 40, 50 años, ¿verdad? Entonces el tema medio ambiente es un tema complicado porque significa que los productos tienen que ser orgánicos, ¿verdad? Los productos no deben de llevar fungicidas, insecticidas, pesticidas, etcétera, o los productos tienen que tener un nivel de calidad bastante alto y cumplir con los estándares de la norma europea, y eso naturalmente todavía a nosotros nos complica. A nosotros Singapur, hace muchos años, en 1996 concretamente, que hicimos un viaje invitados por el Banco Mundial, Alfredo Mena Lagos era comisionado presidencial de modernización y organizó un grupo muy interesante, entre los cuales iba el presidente Salvador Sánchez Serén, fíjate, a ese viaje, para conocer las experiencias de los países asiáticos en materia de modernización del Estado. Y en Singapur nosotros preguntamos, nosotros estamos ahorita, yo era director ejecutivo de CONACYT en ese momento y teníamos la responsabilidad en CONACYT de desarrollar las normas técnicas en el país. Y la gran discusión con los sectores era que nosotros queríamos poner una norma técnica con estándar internacional y las empresas nos decían, ¿qué nos querés quebrar? O sea, si nos querés obligar a que nosotros produzcamos con ese nivel de calidad que exige la norma internacional, vamos a tener que hacer niveles de inversión que no estamos listos para hacer. Y además el mismo conocimiento todavía nuestro discrepa con ese estándar. Entonces lo que hacíamos era tropicalizar la norma internacional, de tal manera de acercarnos lo más posible a un estándar de calidad mundial, pero conservando como los pies en el suelo sobre las características de las empresas. Singapur nos decía, no hagan eso, ese es un error. O sea, pero yo entiendo que es muy fácil recibir una recomendación de ese tipo y aplicarles otra, ¿verdad? ¿Recuerdas tú las enormes críticas que tuvo el expresidente Cristiani cuando bajó los aranceles, ¿verdad? O sea, bajó los aranceles y le dijo a los empresarios, lo siento señores, se acabó la protección del Estado, prepárense, o puede nadar y se lanza a la piscina, ¿verdad? O sencillamente se ahoga. La reacción del sector empresarial en ese momento no fue favorable. Y sobre todo que no tenían los apoyos o los incentivos que necesitaban, ¿no? Imagínate, pues fue un impacto muy fuerte. Entonces, tomar decisiones de este tipo muchas veces tienen costos políticos altos, pero a la postre, mira lo que está pasando ahora. Este país, ¿cómo es posible? Y yo le pregunto a los amigos exportadores, de manera particular a las gremiales del sector exportador, que hagamos una reflexión conjunta, Romeo, porque normalmente hacemos crítica, ¿verdad? Ayer me encantó tu programa de cultura. Excelente, estuvo Breni y Amparo, me fascinó. Y no me cambié, como tú dijiste. Fue fabuloso. Pero en este país estamos muy acostumbrados a hacer crítica destructiva. Fíjate que a estas alturas del partido, cuando ya cerramos el 2015 con ese resultado al que referí de la CEPAL, de que El Salvador tuvo el mayor ritmo de crecimiento en toda América Latina en materia de exportaciones, tú le preguntas al sector exportador y cuáles son las razones que explican ese comportamiento y no te lo saben decir. Porque hemos perdido la habilidad y la capacidad para sorprendernos de las cosas positivas. Y estamos tan concentrados en las cosas solamente negativas que perdemos de vista aquellas conductas y aquellos comportamientos, tanto institucionales de la sinergia público-privada, como de la conducta propia del empresario, porque yo no quiero venir aquí a saludar con el sombrero de decir nosotros los del gobierno hemos producido este resultado, para nada, Romeo. Este es un resultado que lo producen las empresas con su esfuerzo exportador de cada día. Y que solo necesitan apoyos, incentivos, programas, etcétera, ¿no? Carlos, vamos a hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa porque vamos a incorporar a Gabriela Palma para que nos cuente su experiencia precisamente. Mire, respecto a esta reflexión es bien importante, hace poco leyendo, porque hay que meterse también. Lea los periódicos de acá, no hay problema, ¿no? Pero hay que meterse también a otros periódicos, revistas internacionales, y recientemente don Carlos leía un bloguero, de los más famosos blogueros a nivel mundial, decía El Salvador un rincón mágico por descubrir. Y bueno, y hacer un video de un recorrido que hace en el país. Claro, hay problemas de delincuencia, ¿no? Lógicamente, lo sabemos todos, pero hay cosas positivas también que se pueden resaltar, mencionar. No solo hay que ver las cosas con un solo ojo, hay que abrir los dos ojos, creo yo. Y como usted dice, también hay que ver lo positivo que se tiene. Romeo, si tú de una empresa solo hablas lo negativo, en 6 meses la quiebras. Sí. Y entonces, si de un país solo hablas lo negativo, ¿qué proyectas hacia el exterior? ¿Qué problema tiene el ministro de Turismo, no? El problema que tienen y nosotros para vender el país. Exactamente. ¿Cómo vendes el país si todos los días estás recibiendo una portada periodística de noticias negativas de El Salvador? Mira, en eso Guatemala debemos de aprenderle a nuestros hermanos guatemaltecos, ¿no? Los grupos de poder de Guatemala, los grupos de poder económico de Guatemala
Guatemala se han casado con proyectar la imagen de su país, con proyectar los lugares turísticos de Guatemala, sí, claro, con cualquier logro que tiene un guatemalteco inmediatamente lo destacan. O sea, realmente hay una concentración hacia lo positivo. Hay cosas negativas en Guatemala, por supuesto, pero no las y que no se pueden dejar de informar. No se pueden dejar de informar, pero no son las primeras planas de los periódicos, ¿verdad? Hay una decisión de los grupos de poder de potenciar el desarrollo y el crecimiento del país y de vender el país. Pero mira qué interesante eso, porque es cierto, algunos medios de comunicación como que son bastante fatalistas, ¿no? Otros somos más equilibrados. Pero si tú le preguntas a un vocero del país, político reconocido, etcétera, empresario reconocido, pocas veces se va por lo positivo, ¿no? Y lo primero que hace es resaltar lo negativo. Ah, me está hablando de El Salvador, ni vaya a ese país, cuidado que ese país... Es cierto, niveles de delincuencia hay, de inseguridad hay, pero lo tienen varios países a nivel centroamericano también. Pero lo primero que resaltas de un país es lo negativo. Yo creo que, o sea, no es justo. O solo resaltas lo negativo y no haces un balance también de las cosas positivas que tiene un país. Dos mensajes, ese es el problema, ¿no? Dos mensajes de dos embajadores sumamente importantes, el de Japón y el de Estados Unidos. ¿Y cuáles han sido sus mensajes despidiéndose de la comunidad salvadoreña? Para que este país realmente tenga futuro, tiene que resolver el tema de la polarización. Así es. Ya dejemos la guerra. El pleito, ¿verdad? como le llamamos. El pleito, ¿verdad? Y trabajemos juntos. Bueno, vamos a hacer la pausa, ahora sí regresamos en breve. Qué interesante. Bueno, está ya con nosotros Gabriela Palma, que está emocionada. Gabriela, ya veo que le gusta mucho su trabajo y que está emocionada contándonos cuál es su trabajo, ¿no? ¿De qué se encarga ella? Propietaria de, se llama Gabriela Food Stylist. Así sí, es. ¿verdad? ¿Qué es Food Stylist? Pues le estaba comentando que lo que yo hago es maquillar el alimento para comerciales o para fotografías de publicidad. Que trabajo con diferentes casas productoras, con agencias de publicidad directamente o clientes directos. Entonces lo que hacemos es prácticamente lo mismo que hacen los maquillistas con las modelos. Sí, sí, sí. Hacerlas ver lindas. Exactamente. Ponerlas coquetas, como decimos, ¿no? Ponerlas coquetas. ¿Y cómo nace esta experiencia tuya? Yo estudié artes culinarias en California y luego una amiga me contó de que ella se iba a tomar unos cursos de food styling hace más de 15 años en Los Ángeles. Entonces me pareció interesante el curso, lo tomé porque realmente dije, bueno... ¿Tenías curiosidad? Tenía curiosidad. Ajá. Después lo tomé muy interesante. Después de eso yo me fui a seguir mis estudios a Barcelona y luego a Francia y me regresé luego a El Salvador. Platicando con un amigo fotógrafo le comenté, hablando de lo que él hacía, yo le comenté que yo tomé cursos de food styling. Me dijo, no puede ser, aquí en El Salvador no tenemos a nadie, nos toca mandar a traer gente de fuera del país. Yo, ay, mira qué interesante. Bueno, él me dio un proyecto y de repente el rubro es muy pequeño aquí en nuestro país. De repente recibía yo llamadas de casas productoras, de agencias de publicidad, entonces como que se fue corriendo la bola. Y ahora pues ¿Qué ya... te piden ellos? ¿Las agencias, por ejemplo? Las agencias, pues ellos visualizan al cliente un proyecto y le dicen, mire, vamos a tomarle la foto a este pollo. Ahí va la cosa. Y no lo podemos sacar el puro pollo, puro ¿no? pollo. Entonces lo que yo hago es cocinarlo de una manera de que la patita no esté caída de un lado, esté como normalmente lo sacamos nosotros en casa. Y maquillarlo, hacerlo ver espectacular porque es el protagonista de la foto, ¿verdad? No es que tengamos modelos, sino que tenemos la comida. O una hamburguesa, por ejemplo. O una hamburguesa o la pizza. Que no vaya a ir nada quemado, que la lechuga vaya perfecta, las gotitas que vemos en los tomates, todo esto. Porque fíjate que a veces uno ve unas vallas publicitarias que uno dice, yo no me comería esa hamburguesa, o sea, si la veo así como no se ve atractiva, ¿verdad? Exactamente. Y aquí entramos a este punto que es importante, Gaby. Es decir, ¿qué porcentaje de esto es importante para la venta de un producto? O sea, ¿qué tanto depende de esto, el hecho de que un producto se pueda vender no solo a nivel nacional o internacional? Puedes tener un buen producto, pienso, ¿no? Exactamente. Pero esto es muy determinante en el tema de los mercados. Sí, y no solo el producto, o sea, a maquillar el producto, porque yo he tenido ocasiones de que voy y maquillo el producto y lastimosamente el fotógrafo no me lo iluminó bien. Pues sí.
Y es como, es un trabajo en equipo y sí creo, o sea, usted ve una gran diferencia entre el producto maquillado o al producto no maquillado, así como nosotros las mujeres cuando nos maquillamos y no nos maquillamos. Entonces ellos... Aunque las mujeres igual son guapas, ¿no? Pero sí es muy importante, creo, y los clientes te lo dicen. Al principio hay clientes que es como, ¿y qué es esto? ¿Y por qué voy a invertir yo tanto en alguien que me arregle la comida si es súper rica? O están preocupados como, mire, esto no está caliente. Y no se preocupen que nadie se lo va a comer. Esto es solo para la fotografía. Y ellos se dan cuenta, y eso es lo que me pasó con un cliente nuevo que tuvimos en Nicaragua, que fue realmente encontrar esos clientes por Proeza. La casa productora invirtió en llevarme a un comercial y ahora el cliente, o sea, dice, si no viene... ¿Qué producto era? Eran unos productos de carne, salchichas y embutidos y todo esto. Entonces ya el cliente es como, no, si no viene ella no podemos hacer el comercial. Y a raíz de ellos, venden también en Honduras. Igual ya mire, si lo hicimos con Nicaragua, tiene que venir ella a hacer el comercial de Honduras y pues ellos ya notan la diferencia realmente. Ok, y esto es una experiencia que la has extendido a nivel de países centroamericanos o ya... Sí, la verdad. ¿O ya vas avanzando a otros mercados? Pues ya estamos cotizando a Estados Unidos. Pero cotizando no es que... Sí, claro, estás tratando de abrirte mercado en Estados Unidos, ¿no? Pero sí... se hace mucho, se trabaja aquí en El Salvador mucho para Centroamérica, porque tenemos muy buen equipo de productores, directores, fotógrafos. Y sí estamos, ya se había trabajado antes, habíamos hecho comerciales para Colombia, Brasil. Viene el cliente aquí y se monta aquí todo, porque es un poco más fácil, pues, la logística de llevar cámaras, directores. Claro, todo, la producción. Gabriela, esta es una pregunta que parece tonta. ¿Cuál es la diferencia entre maquillar bien un producto y tratar de venderlo, y tratar de introducirlo al mercado sin un maquillaje, como tú dices, o vestirlo adecuadamente? Pero para mí es súper, como usted dijo, hay veces yo veo vallas publicitarias y digo, esta valla vale miles de dólares, y es una pena de que no hayan puesto, solo pusieron la comida. Y como usted dice, la comida puede ser muy deliciosa, pero la comida entra por los ojos. Entonces sí hay una manera de estilizarla, de verla cómo se ve mejor en su plato, en qué plato se ve mejor, que no le vaya a robar protagonismo. O sea, es las agencias y tanto la productora, tanto como yo, vemos cada detalle que tal vez al ojo del público diría, esta es la comida, pero realmente lleva un trabajo detrás de todo esto, desde estudiar los colores, también trabajamos directamente con el cliente porque también no queremos vender algo falso. O sea, de que de repente le vamos a poner un steak de ese tamaño, cuando usted lo recibe va a ser así. Entonces, se trabaja mucho y sí, yo siento que los clientes mismos me dicen, mire, realmente sí valió la pena invertir y hacerlo con usted porque nos encanta. Ahí entra el tema de la ética también, ¿no? Es decir, como tú dices, que no va a ser un producto diferente el que recibe el cliente al que le estás mostrando realmente. Exactamente. Deberíamos de tener aquí a Jorge, se llama. Jorge estuvo ayer en Radio Sonora con nosotros hablando precisamente sobre su esfuerzo también, que es una persona emprendedorista, ¿no? O emprendedor. Jorge ha incursionado ya en el tema de diseño de aplicaciones precisamente para empresas. Él montó su empresa de tecnología, porque esa es otra materia, es una maquila de tecnología realmente, y ha hecho aplicaciones para muchas empresas ya a nivel centroamericano también. Qué buenos estos programas porque sirven a la gente para decir, mire, es que hay una diversidad de opciones, ¿no? Hay una diversidad, digamos, de proyectos que puede uno comenzar a trabajar en ellos y buscar el apoyo, y aquí es donde entra Proeza, sobre todo, don Carlos. Y fíjate que Gabriela pertenece a un sector que lo catalogamos como el sector servicios. Y el sector servicios en este país ya está exportando 2.300 millones de dólares. O sea que ya está a la altura de la maquila. Cuando yo te decía que le exportábamos 2.250 millones de maquila a los Estados Unidos, pues servicios ya está con 2.300 millones de dólares. Dentro de servicios están viajes, está transporte, está el sistema financiero.
pero también está todas las empresas de tecnologías de información, las empresas estas de call centers y los BPO que están aquí en El Salvador generando un empleo muy importante. El sector servicios es el sector más dinámico de crecimiento en la economía. Fíjate que crece entre el 9 y el 11% al año. Y en este sentido nosotros le hemos dado la mayor prioridad en Proesa. Yo creo que sería bien interesante que Gabriela nos pudiera relatar cuál fue su experiencia en el paso a paso, porque justamente... Claro, que fue este mismo sistema el que utilizó Jorge, ¿no? El que les está explicando. El mismo sistema que utilizó Jorge, y es el programa que lanzamos ahora en el Hotel Princess, en el Bristol, a las 8 de la mañana, como te decía, y que estamos invitando a los empresarios que quieran acompañarnos. Ahí pues hay un cupo para alrededor de 60 empresas entre bienes y servicios para exponerse a una capacitación sobre comercio internacional. ¿Conoces este programa, Gaby, paso a paso? Bien. A ver, ¿cómo comienza esto realmente? Realmente a mí me encontró Proesa por medio de Facebook, de mi página. Me invitaron, fui porque dije, bueno, es una oportunidad. Yo freelance, o sea, que no es que tengo un trabajo fijo, sino que voy por proyecto. Al principio uno es algo como escéptico, como que van a saber ellos de mis servicios y todo esto. Muy interesados. Recibí la capacitación, me pareció bien porque aparte por supuesto que aprendí otras cosas que yo no sabía. Ellos me ayudaron con un estudio de mercado que me lo hizo una persona súper excelente, Pedro Escalón, que me ayudó mucho en cosas que tal vez yo no pensaba que eran importantes hacerla. Y después de la capacitación que trajeron a gente de fuera, también este chileno que fue muy súper instructivo en todo lo que nosotros hacemos, fui a un viaje a Nicaragua, que ellos me montaron las agendas, obvio que con ayuda, porque ellos me dicen, vaya, explícame cuál es tu cliente, qué es lo que necesitas, con qué trabajas tú aquí en El Salvador para buscar las mismas personas con las que podemos trabajar. Te ordenaron las ideas, es que eso es bien importante en esto, ¿no? Ordenar las ideas. Yo tengo una idea como muy general, quisiera, montar una maquila de asesoramiento en publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y tener una empresa de eso, de publicidad más bien. Pero ¿cómo comienzo es el punto? ¿Quién me asesora? ¿Qué debo de hacer? ¿El plan de negocio? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? Lo que sí le preguntaba ayer, por cierto, al presidente de Proesa que estaba con nosotros junto con Rodolfo, era, tarda tanto un plan de negocios, porque ayer me decía Rodolfo, tardé más o menos un año en diseño del plan de negocios. Le decía, debería ser más rápido, ¿no? No, el mío fue mucho más rápido. Realmente lo que hizo Pedro me puso, bueno, necesitamos que para esta fecha tú me hayas entregado esto y esto. Entonces tiene alguien que lo está como coaching a uno y decir, vaya, si no sabes esto, le vas a preguntar a tu contador o le vas a preguntar a esta persona cómo hacerlo. Entonces sí lo llevan a uno de la mano. Porque realmente yo no tengo mucha experiencia en eso y ellos le ponen a una persona que realmente sí tiene la experiencia necesaria. Aparte, yo siento que cuando fui a las reuniones en Nicaragua, creo que era bien importante porque no solo llegaba una X persona que no tenía mucho peso a saber quién era, sino que veían que era una cosa formal, de que viene por medio del gobierno de El Salvador y de que hay un respaldo. Entonces, o sea, yo creo que fuimos en octubre, yo en noviembre ya estaba haciendo un comercial. O sea, lo mío fue rápido. Sí, qué interesante. Lo mío fue rápido. El tema de los servicios es un tema que da el paso más rápido a la internacionalización, porque si tú, por ejemplo, eres un ingeniero que produces un software, ese software lo exportas a través de un CD o lo exportas a través de un Dropbox o lo exportas a través de un vínculo que tú envíes por internet y lo abre el otro afuera, y eso se hace de inmediato. En la producción de bienes es un poco más complicado, el tema de la logística es más complicado, involucra transporte terrestre, involucra transporte marítimo, eventualmente transporte aéreo, multimodal, pasa las aduanas, etcétera. En el caso de los servicios es una cosa bastante, digamos, más suelta, ¿verdad? Y por eso es más difícil medirlo también. Nosotros los 2.300 millones de dólares que te digo están subvaluados, porque
porque ¿cómo puedo controlar yo, Proesa o Ministerio de Economía o Banco Central, que un ingeniero produzca un software, lo mande a través de un Dropbox y entonces quién controla que él exportó? Y esa fue una exportación de servicios. ¿Y de cuánto fue el valor de la exportación? ¿Y de cuánto fue el valor de la exportación? Sí. Entonces, y este es un problema a nivel mundial en el tema de los servicios, ¿verdad? Sobre todo vinculados con las tecnologías de información. Pero mira qué importante lo que está diciendo Gabriela, es un poco el concepto teórico de lo que es el paso a paso. Sí. Porque el paso a paso lo que hace es exponer primero al empresario a conocimientos del comercio exterior. Por supuesto que ella fue diagnosticada antes, su empresa fue diagnosticada antes a efectos de determinar si tenía el potencial para exportar, si tenía características mínimas que se exigen, ¿verdad? Empresas, en este caso ahora los requerimientos exigen que en el caso de los servicios tú tengas ventas de $100,000 al año para poder pasar al paso a paso. O, perdón, en el caso de los bienes, y en el caso de los servicios, que tus ventas sean de $75,000 al año. O sea, que no es una empresa que está empezando de cero en el mercado nacional y que va a pretender dar el paso de una sola vez hacia la exportación. En el caso de bienes lo podés hacer, fíjate, Romeo, ahí puede ser un poquito más flexible. De hecho, ahí, en el caso de los bienes, se exige 3 años de continuidad del trabajo de producción de la empresa en el mercado local. Pero en el caso de los servicios, con 1 año ya calificas, o sea, 1 año de experiencia que tenga la empresa ya califica el requisito como para poder optar al paso a paso. Entonces, el paso a paso tiene como concepto, después de que termina la exposición a conocimientos sobre comercio internacional, hay un experto, como señalaba Gabriela, que trabaja con ellos el plan de exportación. El plan de exportación ya se personaliza a las necesidades de cada empresa. Y cuando terminas el plan de exportación, entonces le decís a las empresas, bueno, miren, ahora vamos a una misión comercial. O sea, ya los capacitamos en teoría y algún nivel de práctica, pero hoy los llevamos a los mercados. Entonces, son mercados de Centroamérica. El paso a paso está concebido para el primer nivel de exigencia de un mercado en el contexto internacional. A donde menos exigencias tenemos es en Centroamérica, con las excepciones de Panamá y Costa Rica, que ya son mercados más sofisticados, pero Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador tenemos más o menos... el primer campo de entrenamiento. Es el primer campo de entrenamiento, Mira, correcto. Paso a paso se define más o menos como, un programa, ¿no? De capacitación, asistencia técnica, información de mercado y acompañamiento, entre otras cosas. Fundamentalmente, eso es vital. Ayer le preguntaba a Rodolfo, fíjate, Gaby le preguntaba, a veces nos quejamos mucho, estamos hablando de esto, ¿no? Y de repente... dice uno, mire, es que no encuentro acompañamiento, es que no sé, no tengo programas de incentivos, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, Gabriela, ¿hay o no hay este tipo de incentivos realmente? Realmente, en mi caso, sí. Porque yo, es más, ahorita estoy ya molestando, miren, cuando tienen para irse a Costa Rica o para ir a Panamá, haberme hecho la agenda, haberme hecho el estudio, decirme, mira, sí hay potencial para que tú vayas a este país y ver los resultados inmediatamente. O sea, yo prácticamente regresé de mi viaje y me dijeron, vaya, mira, déjanos cotización ya y necesitamos una presentación y que te vengas ya a hacer el comercial en noviembre. Este es el tema de información de mercados, que le compete a Proesa. Información de mercados, ¿qué posibilidades tiene, por ejemplo, Gaby? ¿Qué posibilidades tiene Rodolfo, que le mando un saludo, que nos debe estar viendo por ahí? Ayer conversamos con él en Radio Sonora y hablaba precisamente de su experiencia de las aplicaciones, ¿no?, que ha desarrollado. Ese es parte del trabajo que hace Proesa, identificar estos mercados. Es parte del trabajo que hace Proesa, pero volvemos al tema, ¿verdad? Nosotros no podemos saludar con el sombrero de Gabriela, ni de Jorge, ¿verdad? O sea, ella tiene habilidades innatas, ella tiene, decir, una capacidad emprendedora, ella es una empresaria, ella tiene creatividad, ella tiene energía, tiene agresividad para atacar sus mercados. Eso es algo importante que el programa puede despertarlo en alguien que los tenga dormidos, ¿verdad? Pero realmente aquí es donde entra el papel ya personal del empresario, ¿verdad? Sus características. Claro, si hay una formación previa como la de ella, que nos explicó que estudió en Estados Unidos y que después estudió en Europa, pues imagina todo ese conocimiento que adquiere ella en universidades de tanto prestigio internacional, pues le es más fácil trasladar el conocimiento ahora a la práctica. Pero sí, el programa creo yo que le permite a la empresa que se dé cuenta de su potencial, ¿verdad? E intentamos
descubrirle ese potencial, es decir, acompañarle a que se descubra a sí mismo en ese potencial. Y naturalmente el exponerlo al mercado es una cosa fundamental. Y fíjate que sí es un incentivo importante porque a Gabriela, y debo decirlo con todo respeto a ella y a todos los que participan en el programa, los costos de la capacitación de Proesa es cero. O sea, no pagaron un solo centavo. Ellos tienen que pagar cuando ya le decimos, vaya Gabriela, ya terminamos la capacitación, hoy vamos a la visita al mercado. Ahora sí necesitamos que te pongas la mano en la cartera y tú pagues tu boleto, y tú pagues tu hotel, y tú pagues... O sea que sí, el empresario ya cuando da el paso hacia el mercado, ya tiene que decir, bueno, yo ya me capacité, estoy listo, tengo un plan de exportación, ahora tengo que poner mi esfuerzo, ¿verdad? Que entonces ya es el aporte que le toca al empresario colocar. Esta situación del paso a paso es el primer nivel de exigencia, como tú decías. Costa Rica lo define como lo que tú dijiste, su nivel de entrenamiento para las empresas, para la exportación. Los mercados más complicados están fuera de Centroamérica, ¿verdad? Y justamente para esos mercados también tenemos programas nosotros, pero no es el caso de lo que venimos a hablar ahora. Hoy venimos a hablar del paso a paso, que es el primer nivel de exigencia para un mercado, que la empresa que no ha exportado y quiere dar el paso a la exportación, tiene la posibilidad entonces con nosotros, durante un periodo que va a empezar en mayo y va a terminar en julio, que es la capacitación, ¿verdad? Ahí va a pasar el diagnóstico, vamos a ver que las empresas tienen potencial, si tienen potencial califican y por lo tanto se les inscribe en el programa. Comienza el programa en mayo, es todos los jueves en el caso de bienes y en el caso de servicios es una semana concentrada, ¿verdad? En el caso de servicio es diferente, ¿verdad? Por las características particulares que tiene el sector servicio. O sea que para bienes la capacitación es todos los jueves durante 2 meses y medio, pero en el caso de servicio es una semana concentrada todos los días, ¿verdad? Y luego van a haber talleres especializados que van a ser también en días martes. Los talleres especializados es que, por ejemplo, nosotros le estamos dando capacitación a las empresas en un tema general para exportación, requerimientos de acceso a mercado. Ahí vas a hablar de la logística, ahí vas a hablar de los estándares de calidad que te exigen para exportar la leche a Guatemala, el contenido microbiológico, bacteriológico, etcétera, ¿verdad? Para efectos de proteger al consumidor. Hay una serie de normativas pues que los países tienen para permitir... Y ahí vas a hablar de cómo vestir ese producto. Ahí también, vas a hablar, bueno, naturalmente, solo que este es un tema muy particular de ese es el negocio de ella. Sí, yo sé, pero, pero siempre es importante fundamental, eso, ¿no? porque es ahora mismo estamos hablando de la experiencia de Gaby, que es muy importante, pero pero un producto tiene que ir siempre acompañado de un buen vestido, ¿no? Es correcto, es correcto. Y también ahí va el empaque, ¿verdad? Y va la etiqueta, que fíjate que la mayor razón de rechazo que tienen nuestras exportaciones es el etiquetado, porque no cumple con las normas de etiquetado. Donde va el contenido nutricional, el contenido nutricional, las especificaciones técnicas del producto, etcétera, ¿no? Que es fundamental que se cumpla con la normativa del país al que va, ¿verdad? Si vas a un mercado europeo, tiene que ir en 2 lenguas, ¿verdad? Si vas a los Estados Unidos, de igual manera, ¿verdad? Tiene que ir de una manera determinada con respecto al lenguaje. Si vas a países nada más de lengua castellana, pues van en castellano. Pero el tamaño de las letras tiene que tener un tamaño determinado en relación a al dispositivo en el que va al empaque, el producto. Al depósito. Sí, al depósito, correcto. O sea, todo eso tenés que tenerlo con mucha claridad. Y de todo eso se habla naturalmente dentro del programa. Gaby, la posibilidad de que se venda un producto, yo voy a insistir sobre esto porque de verdad, o sea, usted puede tener el buen producto, como dijimos, pero si no es atractivo visualmente, es difícil, ¿no? La posibilidad de que se venda un producto en el mercado internacional o ya sea El Salvador en el local, ¿en cuánto depende? ¿En qué porcentaje depende de la forma como lo presentas, cómo lo vendes? ¿Cómo lo vistes, como tú dices? Yo con la experiencia que tengo de trabajar con multinacionales, o sea, yo he trabajado con multinacionales que ellos, si no hay una persona encargada de food styling, ellos no toman la foto. O sea, simple y sencillamente... ya no es como la cosa, ponerlo ahí, le tomo una foto y se acabó y lo publicamos en el periódico. Ellos ya saben, o sea, me dicen, digamos, el plato tiene que ser un plato blanco que no vaya a quitarle protagonismo a la comida, no puede, o sea, tienen ciertos ángulos, tiene ciertas cosas de que realmente si estas multinacionales tan grandes lo hacen a nivel mundial, digo yo, tiene que ser porque ya hicieron un estudio previo y uno se da cuenta de que realmente el cliente, la vista es lo primero.
Ahí entre el color, el contraste, colores, la los luz, contrastes, etcétera, el tamaño. Todo. Bueno. Para ellos es súper importante y obvio que para mí también. O sea, yo de verdad disfruto hacer la comida que se vea espectacular. ¿Y cuál es el mayor reto que has tenido en esto? A ver si te recuerdas de una experiencia que haya sido así como fantástica para contarla, ¿no? Mire, lo más difícil creo que siempre son las jaladas de pizzas. Cuando hay que jalar, hacer los quesos que se vean, porque realmente, si usted se pone a pensar, uno corta el queso, pero en los comerciales tenemos que hacerlo que ya esté cortada la porción, pero el queso no. Que se quede el quede el queso, entonces cocinamos antes la masa, se monta todo y tenés que tener un montón para estar jalando y que hagamos ese efecto especial de que el queso se vea espectacular. Hasta que hace varias tomas hasta que te queda, por ejemplo. Hasta que queda exactamente espectacular. Son de las bueno, cosas. En lo que nos resta del tiempo, hablemos entonces más detenidamente de este tema del programa Paso a Paso. ¿Por qué? Porque yo particularmente, pues sí, tenía... Lo voy a decir muy francamente, no, más bien que nunca había escuchado hablar de Paso a Paso. Y ese es el otro punto, mira, hay programas de asistencia, de apoyo, pero que de repente uno no se da cuenta, pues, y cómo hace. Aquí es donde tiene el reto, el proeza, ¿no? De hacerle llegar a la gente esa información que de repente anda por ahí, que es información importante, pero que no la conoce la gente, que le puede servir, pero que no sabe que existe ese tipo de programas, ese tipo de apoyos, ese tipo de incentivos. Y fíjate que no solamente se concentra en el apoyo que le ofrece Proesa a la empresa, porque, no sé en el caso de Gabriela, ella nos tendrá que relatar, pero varias de las empresas, cuando tienen que meterse la mano a la bolsa, preguntan, ¿y aquí no me van a apoyar? Nosotros decimos, bueno, no, nosotros no te podemos apoyar en eso, porque ya el costo nuestro ya fue asumido. Pero sí hay programas de gobierno que te pueden apoyar. Entonces, Fondepro, del Ministerio de Economía, justamente esa es su función. Entonces, las empresas van a Fondepro, presentan su plan de exportación, por eso es bien importante que haya un plan de negocio, ¿verdad?, en el que termina la capacitación. O sea, hay un producto específico que ya le organiza a la empresa toda su información, le describe el mercado al que va, le describe el producto, le determina el potencial de exportación, le ve la parte de logística de cómo va a llegar su producto al mercado, etcétera. Entonces, cuando ya se presentan a Fondepro con un documento de ese tipo, ¿verdad?, ellos ven que es una empresa que está seriamente haciendo las cosas. Y entonces ya ellos, si cumple con los requerimientos que tiene el programa, le dan el financiamiento para que haga el viaje. O sea que también ahí hay un programa de apoyo por parte del gobierno. Naturalmente, los recursos del Estado no son infinitos, ¿verdad? Son limitados y por lo tanto, pero yo creo que tú tienes un buen punto. Es necesario que nosotros, funcionarios públicos y las instituciones de gobierno, hagamos una labor de difusión más amplia. Pero imagínate si perdiéramos menos el tiempo en las pugnas ideológicas e interpartidarias y la polarización de este país y ver cómo le señalamos al otro los errores. Si en lugar de eso más bien aprovecháramos el tiempo tan maravilloso de los programas para difundir el conocimiento sobre todo el mapa institucional que hay de apoyo que tiene el país, porque yo te puedo mencionar en el tema de la innovación, tienes a la DICA del Ministerio de Economía, tienes a Proinnova de FUSADES, tienes al PTA del Ministerio de Educación que está desarrollando productos allá en el CENTA, en los laboratorios del CENTA y con apoyo también de la Escuela Nacional de Agricultura. Esto depende del Ministerio de Educación. Acabamos de venir de Chile nosotros, dos compañeras de Proesa, Rocío Rivera y una compañera de Inteligencia de Mercado. Invitamos nosotros a Proinnova de FUSADES e invitamos al PTA del Ministerio de Educación para compartir las experiencias de innovación en América Latina. Porque el tema de la innovación es muy importante para efectos de tener posibilidades de exportar tu producto, ¿verdad? Y entonces los esfuerzos de innovación requieren también, naturalmente, de atención especializada. Que naturalmente aquí el mensaje central para el empresario es que no se esté pensando en que siempre la innovación tiene que ser en grandes saltos, ¿verdad? Que de repente venís de la carreta a la computadora, ¿sí? Realmente podés hacer una serie de aproximaciones sucesivas, mejorar procesos, mejorar gestión administrativa. El producto como tal. Mejorar Fíjate qué interesante, porque nosotros hicimos una pausa el año pasado y no hicimos paso a paso, Gaby. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ya teníamos 4 ediciones anteriores y que las empresas que ya habían pasado no sabíamos cómo les iba en la feria.
¿verdad? Porque Gaby pasó y adiós Gaby, ¿verdad? Y ahora vienen el otro año otras empresas. Hoy vamos a otras 60 empresas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaron con las del año pasado? Entonces hicimos un alto en el camino el año pasado para reflexionar y convocamos a las 275 empresas que habían participado en los programas anteriores para ver cómo les iba. Y fíjate qué interesante, uno de los apoyos que nos pidieron fue la fotografía de sus productos. Sí, coticé. Tú cotizaste, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, o sea que, bueno, y eso es parte de vestir el producto, ¿verdad? O sea, no tenían buenas fotografías para presentarlas como catálogo de venta, ¿verdad? Entonces les dimos apoyo en eso, les dimos apoyo en hacer la página web, hubo una serie de apoyos que no fue ya el programa paso a paso, sino que fue una asistencia puntual a las empresas. Entonces, nos fue tan bien que hemos pensado alternar año con año, no sé qué opinión tienes tú, Gaby. Me parece perfecto. Un año paso a paso y un año en club empresarial. Sí, porque digamos, yo estoy interesada ahora en ir a Costa Rica, que ahorita voy a hacer un comercial de Costa Rica, pero ir con agenda o irme a Panamá, porque antes de paso a paso yo no tenía pensado en salir de El Salvador a dar mis servicios. Sí, claro. Ajá. Sí, me parece estupenda idea. Te quedabas nada más en el mercado local, ¿no? Sí, no pensaba, decía, bueno, si quieren es por medio de de las agencias de publicidad que cotizan a otros países, entonces no pensaba que realmente yo podía ir a hacer. Bueno, lo de tu caso, Gaby, es también un ejemplo de emprendedurismo, ¿no? ¿Sí? Fíjate que yo insisto sobre esto porque, y ayer hacíamos la broma con el presidente de Proesa y con Jorge, decíamos, bueno, Jorge, ¿cómo nació tu idea? Nació quizás en una despertada de las 2 de la mañana que te da insomnio y de repente dices, ya estoy cansado de mi trabajo, perdón por lo que voy a decir, pero la verdad que hay gente que así, ¿no? Ya estoy cansado de mi trabajo y yo lo que quiero es poner mi propia empresa. Ya no quiero tener jefe, quiero ser yo el jefe, ¿va? Y de repente tú dices, bueno, nace una idea en cualquier momento y ahí es donde necesitas dónde voy, cómo me apoyo, quién me apoya, etcétera, ¿no? Eso es lo importante, creo yo, de que la gente sepa de que sí hay programas de incentivo, de apoyo, hay gente especializada para desarrollar tu plan de negocios y toda esa cosa. Y que la gente sepa que no solo se trata de Proesa, ¿verdad? Hay un mapa institucional interesante, hay varias gremiales del sector privado. De manera particular, hay una gremial referente, que es la gremial de los exportadores. Tú conoces a Silvia y a Pablo Durán, ¿no? Coexport. A Coexport, sí. Ellos son el referente gremial porque, bueno, son la especializada en exportaciones. Pero la Cámara de Comercio tiene un programa para los exportadores, tiene un comité para los exportadores, la ASI también tiene atención a los exportadores. En fin, hay una serie de programas de las gremiales del sector privado que también le dan asistencia a las empresas. Y naturalmente es diferente que en el caso nuestro, porque esos servicios, muchos de las empresas del sector privado, de las gremiales, tienen que cobrarlos, porque ellos no tienen los subsidios gubernamentales. Nosotros tenemos un recurso del gobierno que proviene de los impuestos que paga la población, que es el presupuesto general del Estado, pero las gremiales se tienen que mantener a base de lo que producen, ¿verdad? Señores, hagamos la última pausa ya cuando regresemos prácticamente para un poco despedirnos. Volvemos en breve. Tener pie de atleta puede causar molestias terribles. Usa Canestén Extra, la fórmula combinada de 5 ingredientes para un efectivo alivio inmediato. Canestén Extra, alivio que sientes desde la primera aplicación. Si es Bayer, es bueno. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Hechos de la noche, lunes a viernes, 8 de la noche. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Continuamos con Hechos AM.
se va con vos. Bueno, estamos de regreso. Sí creo que tenemos unos 2 minutos, Gaby, para hablar un poco sobre y explicar esto que decía don Carlos en la pausa. Mire, Proesa se encarga más o menos, digamos, en el tema de abrir los mercados, de asesorar cómo están los mercados, como lo han hecho contigo, como lo han hecho con otros. Pero hay otras instituciones, ¿no? Y otros programas que se encargan precisamente de hacer que germine esa idea, de que nazca esa idea, ¿no? Un poco así me explicabas tú, ¿no? Sí, efectivamente, que este programa, al escuchar a Gaby, si yo estoy del otro lado de la cámara, ¿verdad? Ahí en la casa viendo este programa, seguramente, y soy un joven emprendedor, me va a despertar un montón de interés. Sí, sí. Pero entonces dirá, bueno, pero yo no tengo una empresa que tenga 3 años, ni tengo una empresa que tenga 1 año, entonces ¿a mí quién me atiende? Quiero decirle que Proesa tiene un programa de cultura exportadora donde atiende a emprendedores, y ahí hay capacitación, pero además lo hacemos en coordinación con CONAMIPE, y CONAMIPE tiene representación en todo el territorio nacional. Entonces tenemos un trabajo muy cercano con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, así es que decirle también a la juventud y a los jóvenes, a los emprendedores, a los emprendedores de cualquier edad, no necesariamente joven, ¿verdad? A nuestra edad podemos ser emprendedores también, ¿verdad, Romero? Claro. Bueno, yo soy un poco mayor. Gaby, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que finalmente tú decías, mire, si tiene una idea, pues hay que esforzarse, ¿no? Por materializarla, que es tu experiencia prácticamente, sí, ¿no? Sí. Es posible esto. Claro, yo siento de que tenemos nosotros, como le decía, en El Salvador hay mucho potencial de exportación, y una de las cualidades que me han dicho donde voy a trabajar fuera es de que somos súper trabajadores. Entonces es algo de que sí, definitivamente se vayan, que realmente sí funcionan el programa. Y que busquen las instituciones, ¿no? Para este tipo de apoyo. Cada institución se especializa en algo, por ejemplo, ¿verdad? Todavía tiene tiempo usted, emprendedor, empresario, a las 8 de la mañana, Salón Bristol, Hotel Princess, para el lanzamiento del programa Paso a Paso. Buen momento para comenzar, ¿verdad? Buen momento para comenzar. Mucho más. Bueno, gracias, don Carlos Paredes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gaby, también muchas gracias, qué bueno escuchar tu experiencia en esto. Nosotros nos quedamos hasta aquí, nos vemos el día de mañana. Ahora mismo vamos hasta la sala principal. Muchas gracias por continuar con nosotros, Célida. Lorena, nosotros vamos a retomar temas como por ejemplo el de las autoridades de agricultura, que se encuentran preocupados ante la aparición de la nueva plaga de los cultivos de maicillo. Veamos a continuación, eso lo veremos más adelante. También el tema del Zika es muy delicado porque se ha emitido una alerta y aparte se están registrando casos en Europa también, y la propagación de este virus tiene en alerta a la Autoridad Mundial de la Salud. Célida y Lorena. Definitivamente una información que surge en los últimos minutos es que habrá una reunión de emergencia precisamente el día lunes, y ante esto existe la posibilidad incluso de que se decrete una alerta, es decir, que haya una emergencia internacional por el Zika. Como tú bien mencionabas, Carlos, ya se han detectado casos de Zika en Europa. Inicialmente se había hablado que se iba a propagar por toda Latinoamérica, excepto ciertos países donde las condiciones eran muy difíciles para la propagación del zancudo transmisor de la enfermedad. Sin embargo, ahora que ha traspasado las fronteras y que ha traspasado ya los continentes europeos, pues esto sí estaría siendo motivo de preocupación suficiente para la Organización Mundial que la OMS ha convocado justamente una reunión de emergencia para el lunes sobre el virus del Zika. Nosotros estaremos pendientes de esto. Recordemos la incidencia de la enfermedad en los países tropicales, llamémosle así, ¿no? En el trópico, en Latinoamérica. No dudo que en África hayan casos de Zika también, y eventualmente ahí también se dé alguna se den casos, ¿no? Alguna alerta. Pero cuando esto comienza a pegarles ya a los europeos, cuando les comienza a pegar a los norteamericanos, ahí sí, alerta. Y ahí ya entra la OMS y verdad, han convocado una reunión el lunes porque se manejaba muchísimo el tema del clima, de que este mosquito no podía sobrevivir en algunas condiciones, pero al parecer
lo está haciendo, y tomemos en cuenta que en Europa y Norteamérica es invierno ahorita. Exacto. Y las condiciones son de temperaturas muy bajas, y a pesar de eso se están registrando casos. Los casos que se han registrado, Carlos, es de personas que han viajado a Latinoamérica, que han venido al continente americano y que han regresado supuestamente ya con el virus. Y han regresado ya con la esta es la forma, pero escuche usted la forma en la que ellos se han expresado. El virus se está propagando de forma explosiva. Estas son las palabras que ha utilizado específicamente la jefa de la Organización Mundial de la Salud, quienes se encuentran en extrema alerta por este virus. El Zika se ha relacionado con un fuerte aumento en el número también de bebés nacidos con defectos congénitos graves, incluyendo anormalmente pequeñas cabezas, es decir, microcefalia. Una relación causal entre la infección por el virus Zika y las malformaciones congénitas y síndromes neurológicos aún no ha sido establecida, pero sí existe una fuerte sospecha. Esto es lo que dijo la jefa de la Organización Mundial de la Salud. Que se llama Margaret Chan, por cierto, y estaba expresando que se encuentra profundamente preocupada ante esta situación, y está mencionando también los posibles vínculos que han cambiado pues rápidamente el perfil de riesgo del Zika, de una amenaza leve a de una de proporciones alarmantes, según agregaron las autoridades. De hecho, de última hora se ha conocido que la Organización Mundial de la Salud, como bien lo mencionamos, también está convocando a una reunión de emergencia para este lunes sobre el virus del Zika y seguramente sobre las acciones a tomar en todos los países afectados que ya estamos escuchando: Colombia, Brasil, El Salvador, en alerta para poder pues también incluso prevenir a mujeres que están embarazadas, para que tengan esos cuidados y evitar cualquier daño congénito de sus niños a causa de la enfermedad. Bueno, a ver si se ponen a trabajar en una vacuna, ¿verdad? Para esta enfermedad, ahora que ya les está pegando allá en Ahora, lo alarmante, Europa. Carlos, es que ellos han dicho que no tardarán menos de 3 años en conocer algún antídoto para el Zika, que es un virus que ya se está propagando. Inicialmente se dijo que solamente con el zancudo, posteriormente se hablaba incluso de que pudiese existir propagación también vía contacto vía sexual. Nuestra compañera Azucena Sandoval se encuentra en las afueras del hospital donde está ingresado el expresidente de la República, Francisco Flores. Enlazamos con ella para información. Azucena, buenos días, vamos contigo. Muy buenos días, Artiga. Buenos días también a los compañeros y a todos los televidentes. Como ya lo decías, es información desde las afueras del Hospital de la Mujer, en donde la situación continúa similar a días anteriores. Aquí no se conoce de nuevos pronósticos, no se conoce de mayor información que la que hemos estado brindando en las últimas horas. Como le decíamos, estamos en las afueras, en donde si le pedimos al camarógrafo haga unas imágenes en torno al altar que han ya puesto acá algunos de los familiares y amigos expresando su solidaridad con el exmandatario salvadoreño. Eso es lo que se encuentra a esta hora de la mañana: mensajes, velas prendidas, mensajes como Dios haga el milagro de traer a Paco de regreso, y mensaje por supuesto de la hija donde le expresa fuerza interior y que lo guíe en esta batalla. Esto es lo que se está viviendo acá en las afueras del Hospital de la Mujer. Como lo decíamos, no tenemos mayores datos en torno al estado del exmandatario Francisco Flores. Sí se espera que en horas de la mañana puedan hacerse presentes los abogados y así tener mayores datos de la situación, pero hasta el momento, como repito, es lo que tenemos, sin mayores detalles. No sabemos si ya han ingresado doctores que ven al exmandatario y estamos a la espera de nueva información, compañeros. Azucena, muchas gracias por el reporte. Estaremos pendientes de todo lo que nos tengas que decir con relación a este caso. Sabemos, como bien dices, que el presidente continúa en un estado de inconsciencia, es decir, un estado de coma, está dormido. Se le han practicado algunos procedimientos y la esperanza sigue siendo reservada. Enlazaremos contigo más adelante de ser necesario. Azucena, buenos días. Buen día para ti, Azucena. Y bueno, nosotros continuamos hablando sobre esto porque en los hospitales a diario se reciben pacientes que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular o derrame cerebral, como se le conoce. El tratamiento es bastante complicado, las secuelas también son severas. Nuestra compañera Raquel Herrera conversó con un especialista y nos ha preparado el siguiente informe. Se estima que 2 personas ingresan a hospitales a diario por derrames cerebrales, que son la 5ª causa de muerte en el país y la primera en generar discapacidad en el mundo. El doctor Héctor Orrego, especialista en el tema, nos explica qué le pasa al cerebro cuando ocurre un derrame. Consiste en la pérdida de funciones neurológicas, que por lo general pueden ser lenguaje, fuerza de la mitad de un lado del cuerpo,
equilibrio y otros detalles más finos como visión. En El Salvador el 80% de derrames registrados son isquémicos, el 20% restante son de tipo hemorrágico. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? El hemorrágico, en el cual quiere decir que hay un hematoma o hemorragia, sea en el cerebro o en los espacios que lo circundan. Y el otro subtipo es el isquémico, que es aquel en el cual se tapa una arteria y ya no llega sangre a un área del cerebro y esa región del cerebro se infarta o muere. Las señales para detectar si una persona está propensa a un derrame son cruciales, entre las que están dificultad para hablar, debilidad repentina en la cara, en el brazo o en una pierna. Después que ha ocurrido un accidente cerebrovascular, las primeras 4 horas son cruciales para el paciente. Depende de la severidad del derrame cerebral que haya tenido, así es la mortalidad. Para el caso, el derrame cerebral de tipo isquémico tiene una mortalidad que oscila entre el 10 al 12%. Y el derrame cerebral de tipo hemorrágico tiene una mortalidad que depende de muchas características de la hemorragia, pero que puede andar entre el 12 hasta el 85%. Es decir, en el corto plazo, el hemorrágico tiene mayor letalidad. Pero ¿cuáles son las condicionantes para que ocurra un derrame cerebral? El doctor lo explica. Para el caso de los derrames cerebrales isquémicos, las alteraciones del colesterol, triglicéridos, malos hábitos en dieta, falta de ejercicio, tabaquismo muy importantemente y condiciones cardíacas como arritmia. Para el hemorrágico son la hipertensión arterial a la cabeza, el consumo de medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios y los traumatismos previos. Según la Organización Mundial para la Salud, solo en 2012, unos 6.7 millones de personas murieron en el mundo por derrames cerebrales. Las probabilidades de sobrevivir a uno de ellos y sin secuelas dependerá de 2 cosas: el tipo de derrame que sufre el paciente y el tratamiento. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. A través de las redes sociales también estamos informándole constantemente, información en desarrollo que compartíamos con usted. Ahí lo tenía en pantalla también a través de nuestra cuenta de Twitter, lo puede observar, @noticierohechos. Cimeduco ha cerrado Centro Escolar Santa Eduviges en Soyapango. Lo que está ocurriendo en este lugar también se lo presentamos. Es un tema de administración. Están denunciando anomalías en la administración, específicamente representantes de Cimeduco. Y precisamente Marcela Rivera se ha desplazado hasta ese lugar para presentarnos los pormenores de lo que está ocurriendo. Marcela, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Me he trasladado hasta el Centro Educativo Santa Eduviges en Soyapango. ¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana? Como pueden observar en las imágenes, está completamente bloqueado el acceso. Son cientos de estudiantes que están asistiendo a esta hora de la mañana y quienes no podrán recibir sus clases. Esto debido a una serie de denuncias que están haciendo los miembros de Cimeduco. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos comente acerca de estas denuncias. En estos momentos nos encontramos con la subdirectora Milagro Asensio. Muy buenos días. Coméntenos acerca de esta medida que han tomado ustedes. Sí, muy buenos días. Gracias. Nosotros nos estamos manifestando, ¿verdad?, aquí en la institución para que nos presten atención las autoridades del ministerio, ya que se les ha hecho saber en diferentes ocasiones la problemática que estamos atravesando como institución y ellos pues siguen avalando, ¿verdad?, las actitudes del director Elazar Enrique Martínez Cardona, quien lo único que hace es prestarse a maquillar la institución, ¿verdad?, sin preocuparse por la calidad académica de los estudiantes. Aparte de que es una persona que violenta los derechos para una vida libre de violencia contra la mujer, ¿verdad?, porque nos vive acosando de manera verbal, física y psicológica, tanto a maestros como alumnos. Es una persona prepotente, pésima, mentirosa. Pues entonces exigimos que se hagan presentes para entablar una mesa de diálogo pues y encontrarle solución a esta problemática. ¿Ustedes estarían pidiendo la destitución del director? Por supuesto, ¿verdad? Queremos una persona que sea capaz, que sepa el cargo que tiene y la responsabilidad que eso implica.
Ok, muchísimas gracias, Milagro. Y bueno, quiero mostrarles también que ya hay presencia de la Policía Nacional Civil y está completamente bloqueado el acceso a este centro educativo. Recordar que son más de 1000 alumnos los que se verán afectados y los que no podrán recibir sus clases como lo hacen normalmente. El 18 de enero de este año comenzó el año lectivo y ya a unos días ya se tienen este bloqueo. También les quiero mostrar un poco del ambiente que se vive afuera de estas instalaciones. Yo me mantendré acá en el lugar para mantenerlos informados. Gracias, Marcela, por tu reporte. Como tú lo mencionabas, más de 1000 estudiantes que se verán afectados, que este día no podrán recibir sus clases y bueno, nosotros esperamos que esto se solvente cuanto antes por el bien de ellos y pues de todos nosotros. Bueno, lo mencionábamos, autoridades de agricultura preocupados ante la aparición de una nueva plaga en cultivos del maicillo. Tenemos el informe a continuación. Ese es uno de los factores determinantes para que en los cultivos de sorgo se expandan los áfidos, es decir, el pulgón amarillo, un insecto que se aloja en las plantaciones provocando severos daños. Él consume la savia y luego cuando excreta lo que hace es tira una mielecilla que se ha comprobado que es puro azúcar. Entonces el azúcar lo que hace es que es un medio de cultivo para que llegue otros hongos. Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas y Chalatenango son los departamentos donde se ha identificado mayor presencia de esa plaga. El sorgo se utiliza en la preparación de alimentos balanceados para animales. Ha incidido en un 30% en la producción. Estamos hablando de unos 900.000 quintales puede ser la afectación máxima. Una primera acción realizada por parte del Ministerio de Agricultura es la identificación del problema. Estamos estudiando todas las rutas de desplazamiento en el país para tener con precisión la localización donde hay incidencia de la plaga. Los productores están advertidos de la situación y ha sido declarada una alerta fitosanitaria. El ministerio recomienda estar pendiente de los cultivos y acercarse a la institución para recibir asesoría sobre el control de la plaga, ya que también podría expandirse a los cultivos de arroz y caña. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y los agricultores enfrentan diversos problemas debido a que sus cultivos son infectados de hongos. Sumado a esto, desde el año 2014 han sido golpeados por la sequía, que además de provocar pérdidas en cultivos, desata plagas como Mosis latipes, conocido como falso medidor. También el gusano medidor del maíz y gusano medidor de los pastos, el cual crece rápidamente en condiciones de baja humedad o periodos de canícula y provoca defoliaciones en las siembras. Otro hongo es la langosta o chapulín, que también afecta el maíz, la roya, que afecta también la hoja del café, el cual ha provocado grandes pérdidas al sector. Y cambiando de tema, una empresa estadounidense que desarrolla energía eléctrica limpia se ha convertido en inversionista de un proyecto de generación de energía eléctrica por medio de gas natural que se llevará a cabo en el puerto de Acajutla, aportando una importante inversión en nuestro país. Mencionábamos un número del orden de los 20 millones de dólares, por ejemplo en estudios geofísicos, geotécnicos. El proyecto consiste básicamente en 3 grandes componentes, que es la planta de generación eléctrica. Otro componente es la construcción de una línea de transmisión eléctrica entre Acajutla y Aguachapán, que es donde se va a entregar físicamente la energía. El tercer subproyecto, llamémosle así, es toda la infraestructura marítima para la recepción del gas. Bueno, este tema es bien importante sobre las posibilidades que se dan, que aquí en El Salvador se vengan a dar este tipo de inversiones, estudios, etcétera, empresas, etcétera, etcétera, todo lo que haga que nuestro país sea la base productiva de proyectos importantes, lo cual involucra el turismo también. Recuerdan que estuvimos hablando hace poco del FITUR
y el reporte de Claudia Cusco de las pupusas en España, ¿no? Así es, estos salvadoreños que han logrado destacar con nuestra gastronomía. Pues le contamos también que con grandes expectativas para las autoridades de turismo y empresarios locales dedicados a este rubro, así ha concluido en Madrid, España, la Feria Internacional de Turismo, que cada año busca incrementar el flujo de turistas por el mundo. Esta feria que se conoce como FITUR. Bueno, esta feria es muy importante porque mencionábamos también cuando estábamos comentando sobre los despachos que Claudia estaba enviando, que es una proyección positiva para nuestro país, que también genera inversión y turistas, pues la atracción de turistas que genera también ingresos para los empresarios locales. Así que vemos el informe a continuación. Los países aprovecharon hasta el último momento de la FITUR 2016 para cautivar a los turistas. Países de África, Asia y Medio Oriente mostraron también sus curiosas culturas. España, sede del encuentro de 164 naciones, mostró sus costumbres y tradiciones. Es el traje de fallera que se llevó desde el siglo XVIII y el siglo XIX. Consiste, este es un modelo, luego existe otro modelo que son las mangas más abombadas, de farol que se dice, y luego está otro que es un poco menor, que es el que se utilizaba para ir a la huerta. El Salvador aprovechó la afluencia de miles de europeos y de otras nacionalidades en busca de información turística. Los empresarios ofertaron naturaleza, cultura, el olor y sabor del aroma del café. Concluyeron su participación con grandes expectativas. Hemos hecho un buen trabajo. Nos vamos con expectativas muy altas porque las personas que nos han visitado aquí en el stand quieren conocer El Salvador. Después de saborear el aromático producido y procesado en tierras cuscatlecas y saber más de las bondades del territorio, los visitantes mostraron interés. El stand está muy precioso y me gustaría algún día, ¿por qué no?, ir a El Salvador. FITUR es la feria de máxima exhibición de la oferta turística del mundo. Tras varios encuentros con inversionistas, funcionarios europeos y aerolíneas, el país logró grandes acuerdos. Firmado una convención de 3.000 personas que van a llegar a El Salvador y es una gran noticia para nuestro país y para toda la gente que vamos a recibir de España. En este encuentro, El Salvador se proyectó como destino obligado a visitar con el paso de turistas por Centroamérica. Con grandes expectativas, El Salvador ha concluido su participación en la Feria Internacional del Turismo, esperando que el flujo de visitantes al territorio incremente. En Madrid, España, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Una excelente noticia definitivamente para nuestro país, es la forma en la que nos estamos vendiendo hacia el mundo. Ojalá que tenga resultados positivos. Y bueno, vamos a pasar nosotros con forma de vendernos, ¿no? Sí, claro. La otra no nos gusta. Claro. Sí, la otra no es forma de venderse. Un servicio social, ayúdenos a localizar a Carlos Daniel Mejía Castillo, de 20 años de edad. Fue visto por última vez en Colonia Valle Nuevo de Ilopango cuando se dirigía a su casa el día domingo 17 del presente mes. Si usted tiene información sobre su paradero, pues comuníquese al 76898022 con Ivette de Mejía. Compañeras, no sé si tienen reportes del tráfico. Yo aquí tengo, por ejemplo, un accidente de un motociclista en el redondel Integración. En este momento también que se ha detenido el tráfico, la entrada de Sonsonate, es otro reporte que estamos recibiendo en este momento y que está muy congestionado también en el sector del Paseo General Escalón en ambos sentidos, hacia y desde el redondel Masferrer, donde se está haciendo la construcción del túnel. Así que tomarlo en cuenta. Donde también nos reportaron el tránsito prácticamente paralizado es en Soyapango, detenido. Nos dicen, Alberto Villalta nos compartía de hecho una imagen y esta información, que bueno, lo que había ocurrido ahí al parecer habría sido un accidente que estaba generando serias complicaciones con el tránsito. Así que a tomarlo en cuenta, son las 7 de la mañana con 50 minutos.
Gracias, Néstor, por el reporte. Una zona donde ayer bastante complicado, prácticamente durante todo el día se vio afectada esta zona, sobre todo por la gente que venía del Salvador del Mundo. Esta marcha, esta manifestación que se hizo por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y que generó complicaciones prácticamente durante todo el día. Llegamos a la tarde y todavía bastante complicado. Ahí le presentábamos el reporte del tráfico vehicular. Vamos a conocer a continuación los hechos más destacados en nuestro país en las últimas horas. El pulgón amarillo es la nueva plaga que afecta a la agricultura. Se trata de un insecto que se aloja en las plantaciones, provocando severos daños en el cultivo de maicillo. Ya es cuestión de tiempo para que el gobierno presente. Los diputados se encuentran a la expectativa de cuáles serán los cambios planteados por el Ejecutivo. Rafael Vides, de 73 años, y una mujer que no pudo ser identificada fueron las víctimas de un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 35,5 de la carretera troncal del norte. Para este día se tiene previsto que médicos del Hospital Rosales entreguen al Juzgado Quinto de Sentencia la evaluación que le realizaron al expresidente Francisco Flores. El FMLN propuso reformas al Código Penal para castigar con cárcel a quienes cometan difamación, robo de información y clonación de páginas web a través de Internet. En los próximos días podrían intentar la aprobación de la modificación de ley. 2 miembros de la institución policial resultaron lesionados en hechos diferentes. En el primer caso, un agente y su esposa fueron atacados por 3 supuestos delincuentes mientras estos se conducían en una unidad del transporte colectivo sobre la carretera al Puerto de la Libertad. También en las cercanías de la Plaza El Trovador, otro agente resultó lesionado tras recibir varios impactos de bala por sujetos que se conducían a bordo de un vehículo. Teníamos ahí un resultado. Lo que ha ocurrido en nuestro país y el mundo en pocas palabras. Supuestos pandilleros fueron encontrados muertos esta madrugada a la altura de la hacienda Las Conchas de Concepción Batres en Usulután. Cruz Roja entregó equipo de básicos de rescate a familias de 9 comunidades de los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente y Chinameca, quienes fueron afectados por las diferentes erupciones del volcán Chaparrastique. Un bus de la ruta 208 con desperfectos mecánicos subiendo la autopista Los Chorros antes de llegar a Las Delicias en el carril de subida. Mucha precaución. En Irak encuentran una fosa común con más de 40 cuerpos, supuestas víctimas del Estado Islámico. En Nicaragua se reportan los primeros 2 casos de Zika. Se trata de 2 mujeres a quienes se les practicaron las pruebas y resultaron positivas. Bueno, nos veremos hasta mañana, pendientes. Hasta mañana, bendiciones. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D.